Ustedes habrán, excelente. Ustedes habrán escuchado que hay un famoso modelo de hacer preguntas de investigación que es el modelo Pico, ¿no? La pregunta Pico. Y entonces, a mí me gustaría que quede bastante claro que esta es una herramienta bastante buena, una iniciativa excelente que se creó sobre todo en los grupos que ven análisis de evidencia científica, ¿no? Pero esto no sirve para todo, ¿no? O sea, puede haber medicamentos espectaculares, excelentes, como podrían ser los vasodilatadores, ¿no? En general, y muchos medicamentos de distintas clases que son vasodilatadores, pero probablemente no son para todo tipo de pacientes, ¿no? No sean para los pacientes que ya tienen algún riesgo de un aneurisma, para pacientes que tienen aneurisma disecante de aorta, entonces, no todo es para todos, ¿no? Y entonces, un gran error en investigación es que se les obliga a muchos alumnos se les dice, la pregunta pico se tiene que incluir en su protocolo. No todos los protocolos necesitan pregunta pico. Es imposible, es más, que todos los protocolos, todos los trabajos de investigación tengan pregunta pico. En el caso de medicina, como los estudios son analíticos, los estudios llegan a ese nivel analítico, se tiende a forzar, ¿no? De que utilicen pregunta pico, pero ni siquiera todos los estudios analíticos, todos los estudios que relacionan variables, que es el concepto de analíticos que vamos a manejar siempre. Un estudio va a ser analítico cuando tiene relación entre las variables, cuando se busca estudiar la relación entre las variables. Ni siquiera esos tipos de estudios pueden tener todos pregunta pico. Entonces no es algo que todos deberían incluir y verdaderamente si algún jurado les dice eso, ustedes respetuosamente, porque siempre ustedes tienen un poco una desventaja ahí de poder cuando uno está siendo un estudiante sustentando una tesis, tienen que decirles, ¿no? Que este tipo de trabajo por su estructura no se adaptaba a la pregunta pico, que la pregunta pico es exclusiva para los estudios con intervención, para los estudios con intervención. Entonces vamos a ver un poco sobre la pregunta pico, la maravillosa pregunta pico. Ustedes me dicen si se puede visualizar. ¿Se puede ver? Creo que sí, ¿no? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, este famoso formato pico. Por si acaso, esta palabra viene adaptada, en inglés no significa nada, ¿no? Pico de las aves es beak, ¿no? En inglés. Se utiliza igual en sociedades de habla inglesa, ¿no? Y internacionalmente se utiliza igual. Pero en algún momento una investigadora dio una charla sobre este tema en Chile, ¿no? Y se expuso a muchas burlas, a muchas risas. Me gustaría que alguien investigue muy por su lado por qué se presentó esto, ¿no? Entonces, esto de aquí, este acrónimo, PICO, es lo que se utiliza, pero se puede malinterpretar en algunos lados. Población, la P hace referencia a la población, muy fácil, la I hace referencia a la intervención siempre, a la intervención que se va a hacer, ¿no? Entonces, puede ser una intervención educativa, puede ser una intervención terapéutica, o sea, el tratamiento. Cualquier tratamiento puede entrar dentro de esto que viene a ser la I. La C es la alternativa, entonces la alternativa a veces está presente, a veces en una versión del formato Pico que no siempre incluye la letra C, una alternativa. No siempre se coloca, pero generalmente se compara, ¿no? Un tratamiento con el otro tratamiento. Entonces, el tratamiento habitual, el tratamiento estándar, el gol estándar, el standard of care, lo que siempre se hace va a ser la alternativa que va a estar aquí en comparador, ¿no? Generalmente el comparador entonces va a ser lo que siempre se hace, lo que nosotros obtenemos con la medida que siempre utilizamos. Y la intervención va a ser lo novedoso, ¿no? El tratamiento novedoso, la intervención educativa novedosa, la intervención social novedosa va a ir en la I. Y la O va a ser outcome. La O va a ser outcome. Y aquí hay algo bien interesante. Por algo se llama pico y no se llama pic R, ¿no? Por algo se llama pico y no se llama pic R. Ustedes saben, existe una palabra en inglés también, results, ¿no? Y ahora yo les pregunto lo más importante de repente de todo esto, lo que nos tenemos que llevar a casa. Ustedes me van a decir, resultados es igual que outcome. Ustedes díganme eso solamente. Resultados es igual que outcome? Y todos me gustaría que participen. ¿Es sí o no? ¿Por qué no coloqué aquí resultados? Resultados es igual que outcome. Sigan respondiendo, respondan todo lo que le parezca, ¿no? De repente les enseñaron de una manera un poquito distinta en el pasado, alguna cosa.
Y lamentablemente, y cuando nosotros utilizamos bibliografía, sobre todo del inglés, a veces se parece a algo que la gente más antigua recordará como el juego del teléfono malogrado, ¿no? Alguien le pasa una información a otra persona y luego la siguiente persona, la segunda persona, la tercera le pasa una información diferente y así va cambiando la información, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de aprender inglés, ¿no? De ahí la importancia de aprender inglés, la importancia de buscar las fuentes originales, ¿no? Pero también para sus investigaciones, los artículos originales son bien útiles, ¿no? De la persona que verdaderamente está haciendo el estudio original, la investigación original, y en vez de verlo solamente en un comentario, de verlo solamente la misma información en un review. Entonces vayamos a la fuente, ¿no? Entonces no es igual, no es igual y es completamente distinto outcome de resultados. Cuando ustedes ven la sección resultados de un artículo, la sección resultados de una tesis, ¿qué cosa ven? Ven cuadritos, ven tablas, ven porcentajes, ven que si estaba asociado o no estaba asociado, ven valores de valores P, valores de porcentaje, otro ratio. Entonces, esos son resultados, no son valores numéricos que ustedes están obteniendo, ¿no? En cambio, aquí cuando yo le coloco outcome no se debe jamás, 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 nunca, nunca traducir como resultados. Si alguien está traduciendo outcome como resultados, ¿qué significa outcome? Alguien les dice resultados, está equivocado, se está equivocando, definitivamente. Resultados se dice results, ¿no? Lo escribo en la barra del chat. Muy fácil de recordar, ¿no? Y en inglés es igualito, resultados es results. Pero outcomes se debería traducir de otra forma. Hay una palabra en español, en español nos adaptamos, ¿no? A lo que vamos aprendiendo del inglés, ¿no? De quienes hacen las investigaciones. Entonces, en outcome, ¿cómo debería traducirse? ¿Cómo debería traducirse outcome en investigación? ¿Alguien tiene una idea? Sigan participando. Outcome, ¿cómo podrían definirlo? Sigan participando. De hecho, que no hay una sola forma correcta. De hecho, que no hay una sola forma correcta. Eventos me parece sumamente genérico, ¿no? Sumamente genérico. Eventos están más relacionados con resultados que con outcomes. Eh, Posibilidad de eventos de repente, pero desenlace es lo mejor. Desenlace es lo mejor, definitivamente. Outcome o desenlace. Pero, ¿y por qué lo tenemos que remarcar de esta forma? ¿Por qué tiene que ser tan diferente que decir results? Pero alguien dirá, ¿y si lo utilizo así indistintamente, a veces out con results, no me hago mayor problema? Sí tenemos que hacernos una diferenciación aquí. Outcome es una variable, outcome es una variable. Aquí yo puedo tener todos los distintos resultados, todos los distintos eventos que podría haber, todos los distintos eventos, eventos en donde el paciente mejora, eventos en los que el paciente se mantiene igual, eventos en los que el paciente empeora, outcomes como la subida de la presión arterial, el descenso de la presión arterial. Entonces yo aquí en outcome, el outcome va a ser una variable, el outcome va a ser una variable. Desenlace es muy muy buena traducción, la traducción que nosotros vamos a manejar. Y a veces tienen nombres especiales para el mundo de los ensayos clínicos, ¿no? Que todavía ustedes no tienen por qué aprender, pero por ejemplo hay palabras especiales como criterios de valoración o endpoints, ¿no? Endpoints que son un específico tipo de outcomes, unas variables que son las que más nos interesan, ¿no? Como sobrevida, por así decirlo, ¿no? Sobrevida es una variable, no es solamente un número. Si fuera solamente un número, sería un resultado verdaderamente lo que resulta, ¿no? Entonces, verdaderamente sería solamente un valor, un resultado. Decir, vivió tantos años, eso es un resultado. Pero decir sobrevida, cuántos años vivió la persona después de aplicarse braquiterapia, un tipo de terapia para el cáncer. Entonces, ¿cuánto sobrevivió? Sobrevida sí se convierte en un outcome. ¿Y por qué es importante? Porque outcome es una variable. Esto es una variable y se va a manejar en todo momento como una variable, el desenlace. Y en cambio, los resultados se manejan de maneras distintas, ¿no? Entonces aquí yo voy viendo cómo voy armando mi estrategia pico, ¿no? Aquí me estoy refiriendo concretamente a la población y es la variable que yo voy a estudiar, la más importante, la intervención. Esto no debería hacer referencia necesariamente a variables dependientes e independientes, no dependientes e independientes, pero muchos lo llevan de ese modo, ¿no? Como variable independiente o causa, la intervención y con variable desenlace así le dicen, ¿no? Una cosa es decir variable resultado que decir solamente resultado. Esto yo lo podría aceptar, ¿no? Decir variable resultado esto como que se podría entender un poco, ¿no? O sea, cómo se dan los resultados. Como que se podría entender, pero a alguien de repente le puede llevar a confusión, ¿no? Por eso que lo mejor decir outcome, ¿no? O desenlace, outcome o desenlace.
Entonces, ¿cuál es el desenlace que quiero evaluar? ¿Cuáles son la variable de salida, ¿no? La variable que yo voy a ver que va a ser el efecto, ¿no? Entonces, puedo decirle variable dependiente, puedo decirle efecto también. Algunos le utilizan incluso un acrónimo que ya para recordar, ¿no? Eso sí es pura mnemotecnia, ¿no? Hasta le dicen dedo así a los otros sinónimos que puede tener outcome, ¿no? Sinónimos absolutos, sinónimos relativos, que sí podemos utilizar, no va a haber ningún problema en pregrado, ¿no? Outcome es desenlace, efecto, dependiente, de variable dependiente, o lo que estamos mencionando en inglés, ¿no? Outcome. Desenlace, efecto dependiente o outcome, ¿no? Entonces, si a ustedes les sirve para recordar, está muy bien, les puede ayudar bastante. Entonces, los outcomes son los desenlaces, la variable de efecto, variable dependiente, outcome. Sí lo pueden utilizar así. ¿Necesito algo para la variable independiente? No, porque si me acuerdo bien cuáles son los sinónimos de la variable para la variable dependiente, no necesito nada para la independiente o la intervención, la posible causa, ¿no? Muy bien, pasamos a lo siguiente, algunos ejemplos. Entonces, el formato pico, nosotros tenemos que buscar cuál es la población a la que va dirigida, que en nuestro caso siempre va a ser para los pacientes, ¿no? Siempre va a ser, o casi siempre pacientes, también podrían ser familiares de pacientes, cuidadores, ¿no? Una estrategia educativa para los cuidadores de los pacientes con Alzheimer. También aquí entonces esa población va a ir, pero generalmente son pacientes, las poblaciones que nosotros utilizamos. La intervención que se va a evaluar, la intervención generalmente es una intervención terapéutica, o sea, para los ensayos clínicos aquí está el medicamento nuevo, el medicamento de estudio, aquí va aquí. La intervención con la que se quiere comparar el comparador, que en los ensayos clínicos es generalmente el standard of care, ¿no? O sea, lo que siempre se viene utilizando, lo que siempre se utilizaba contra lo que vamos a comparar el medicamento nuevo. Y las variables de resultados, que como variables de resultados sí se podría mencionar, pero la mejor traducción, desenlaces, ¿no? O sea, qué cosa es lo que queremos ver. Si vamos a tener eficacia, pronóstico, si mejora el rendimiento, si diagnostica mejor algún tipo de patología, entonces todo eso lo podemos ver. Por ejemplo, se reduce la mortalidad perinatal en mujeres con embarazos de bajo riesgo con la monitorización fetal continua durante el parto en comparación con la auscultación intermitente. Y aquí me gustaría que ustedes marquen cuál es el outcome aquí. ¿Cuál es el outcome aquí? ¿Cuál creen ustedes que es el outcome? Hay que conocer un poco también la teoría, hay que conocer el tema para poder saber cuál es el outcome, cuál es la población, la intervención, el comparador. ¿Cuál es el outcome aquí? Escriban en la barra del chat. Identifiquen la O de esta estrategia aquí, pico. ¿Cuál es esa variable interesante, esa variable de efecto tan interesante que yo quiero ver? La mortalidad perinatal, podríamos decir, ¿no? La mortalidad perinatal, entonces, ¿cómo se reduce? Sigamos viendo, entonces vamos a ver cómo se analiza esto. Entonces, en mujeres con embarazos de bajo riesgo sería la población, la P. La I, la monitorización fetal electrónica continua durante el parto, ¿no? El C es el comparador y el outcome o desenlace viene a ser se reduce la mortalidad perinatal, se reduce la mortalidad perinatal. Entonces nosotros vamos colocando todo esto. Y en la ida intervención, ustedes ven que yo tengo que conocer, ¿no? La intervención va a ser lo novedoso, el comparador va a ser lo que siempre se hacía. Entonces yo tengo que saber un poco de ginecobstetricia, saber qué es lo que actualmente se viene haciendo y cuál sería lo novedoso, ¿no? Entonces, el comparador verdaderamente en un medio de atención primaria sobre todo es la auscultación intermitente, ¿no? Estar escuchando los latidos frecuentemente, muchas veces con el Doppler, ¿no? En cambio, el monitor fetal electrónico continuo durante todo el trabajo de parto, o sea, cuando ya en el expulsivo y todo, entonces vendría a ser a lo novedoso, ¿no? Y por eso sería la intervención, porque es lo novedoso, lo que nosotros queremos hacer en la realidad para poder cambiarla y mejorarla, ¿no? Naturalmente para mejor. Plantear el problema es entonces afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. El problema siempre va de lo general a lo específico en la forma de hacer ciencia que tenemos nosotros, ¿no? En la forma de hacer ciencia que tiene actualmente la medicina. No siempre fue así, no siempre fue así. Y ahora vamos a pasar a los objetivos, pero antes de esto, me gustaría que ustedes nos digan, la pregunta pico, debería utilizarse, entonces yo voy a hacer dos preguntas, ¿ya? Y ustedes me van a contestar con un sí o con un no. La pregunta pico debería utilizarse en todas las tesis que ustedes van a presentar, ustedes me dicen, sí o no. La pregunta pico debería utilizarse en todas las tesis que ustedes van a realizar.
Sigan respondiendo. No, no necesariamente porque no todos sus trabajos son con intervención, no todos sus trabajos son con intervención. Entonces la pregunta pico no es para todos, la pregunta pico no es para todos. Muy bien, y ahora yo hago otra pregunta. ¿Esta pregunta pico reemplaza los criterios que les habíamos dado de tiempo, espacio, persona, buscar mencionar la variable principal y si hubiera relación entre las variables también mencionarlo en la pregunta? ¿Reemplaza de algún modo? ¿Es igual o es diferente? ¿Notan ustedes diferencias entre la pregunta pico y lo que enseñamos la clase anterior? ¿Notan alguna diferencia entre ambos? Sí, sí hay diferencias, definitivamente. Es otra forma de trabajo, ¿no? Es otra forma de trabajo. Entonces, ¿qué deberían hacer para no tener problemas los estudiantes? Por ejemplo, si yo tengo un trabajo con intervención, si yo tengo un trabajo con intervención, como son dos estrategias distintas, yo las puedo combinar y nadie me va a observar nada. Incluso algunos me van a felicitar, ¿no? Los que están al tanto del tema me van a felicitar, me van a decir, me gusta cómo has planteado tu problema de investigación. Entonces, nosotros no estamos prohibidos de utilizar la pregunta pico, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar la pregunta pico si nuestro trabajo tiene alguna intervención, pero al mismo tiempo tenemos que utilizar los criterios que se utilizan para las tesis peruanas, ¿no? Para las tesis de Perú. Entonces, aquí, ¿qué cosa podríamos aumentar? Se reduce la mortalidad perinatal en mujeres con embarazo de bajo riesgo en la monitorización fetal electrónica durante el parto en comparación con la auscultación intermitente en un hospital nivel 13 salud Chimbote año 2026, algo así, ¿no? Tenemos que aumentar tiempo, espacio, persona. La relación entre las variables, sí vimos que ya estaba en la pregunta pico, sí se colocaba ya la relación entre las variables. Entonces, esto lo podemos utilizar excelente si lo llegan a utilizar, pero no se deben olvidar también lo que siempre se les pide a las tesis de pregrado, ¿no? Tiempo, espacio y persona. Tiempo, espacio y persona. Y ahora están muy relacionadas las preguntas con los objetivos. Los objetivos no es un tema central en tesis 3, ¿no? No es un tema central en tesis 3, es un pequeño repaso, es un tema más de tesis uno y de tesis 2, como ustedes ya han visto, ¿no? Pero en el tercer curso de tesis esto es muy tangencial, es solamente para recordar, ¿no? Entonces los objetivos es los propósitos a los que yo tengo que llegar al final de mi investigación y esta palabra es bastante clave, al final de mi investigación. Entonces de mis preguntas específicas, que ya estábamos viendo cómo armamos nuestras preguntas específicas, que solamente es dividir la pregunta de investigación grande, la pregunta principal, dividirla en pequeños objetivos que nosotros vamos a tener, ¿no? De eso se trata armar los proyectos, ¿no? De eso se trata armar proyectos. Tenemos una actividad sumamente grande que hacer y la dividimos en actividades pequeñas que son más manejables para que nosotros las podamos manejar. Valga la redundancia, para que las podamos desarrollar. Entonces, en los objetivos, también la pregunta principal se convertirá en el objetivo principal y las preguntas específicas se convierten en objetivos específicos, se convierten en objetivos específicos. Entonces, al final de la investigación, nosotros tenemos que tener estos objetivos realizados. Los objetivos se parecen mucho a esa lista de deseos que yo quiero hacer a fin de año y que digo, para el 2026 yo quiero haber bajado 10 kilos, yo quiero haber aprendido un nuevo idioma, yo quiero haber aprendido a manejar un auto. Todas las cosas que uno quiere para el 2026 se parecen un poco, esos decretos de año nuevo, esos objetivos de año nuevo. Se parecen a los objetivos, se parecen mucho a los objetivos porque al final de nuestra investigación como algo muy importante, tienen que estar completados, son actividades que tienen que estar completadas. Noten la diferencia, ¿no? Las diferencias son pequeñas, pero como dicen, lo malo a veces está en el detalle, tenemos que ser muy detallistas. Entonces, esto de aquí, los objetivos no son variables. Los objetivos no son preguntas, eso es muy importante, no son preguntas, son actividades. Aquí ya pasamos a hacer actividades. Y en el español, la palabra que nosotros utilizamos para las actividades la categoría gramatical que nos sirve son los verbos, ¿no? Los verbos. Entonces aquí vamos a utilizar verbos, verbos en infinitivo, ¿no? Verbos que terminan en ar, er, ir, ¿no? Ar como analizar, er como establecer, ir como describir. Entonces nosotros vamos a utilizar ese tipo de palabras para redactar los objetivos, siempre enumerados. La pregunta principal no es necesario enumerarla porque es una sola. El objetivo principal viene de la pregunta principal, no es necesario enumerarlo porque es uno solo, es único, pero las preguntas específicas siempre se enumeran, los objetivos específicos siempre se enumeran. Ustedes no enumeran, yo lo voy a considerar un error, yo lo voy a considerar un error, porque al momento de devolverles, de darles un feedback, de poderle decir que corrijan algo, por ejemplo, ustedes pasan un jurado, les van a decir, su objetivo número 2 está errado, puede mejor eliminarlo, entonces rápidamente ustedes pueden corregir, ¿no? Entonces,
Entonces, por eso siempre es una buena práctica enumerar los objetivos específicos, las preguntas específicas, las hipótesis específicas, siempre se enumera, tiene que estar enumerado. Entonces, tienen que estar terminados al final de la investigación. Si son procesos intermedios, no son en realidad objetivos. Si son tareas pequeñas intermedias, en realidad no son objetivos de nuestra investigación. Tienen que ser importantes, tienen que utilizarse en nuestra investigación y tienen que ser importantes para nuestra investigación y al final estar completados, como les decía. Esto es una forma bastante tradicional, yo solamente se las voy a mencionar, yo no les obligo para nada, pero antes se utilizaba una clasificación de los verbos, o sea, de todos los verbos que ustedes pueden conocer, todos los verbos que puede haber. Se utilizan muchos verbos en investigación, ¿no? Y entonces en educación surgió algo que se conocía como la taxonomía de Bloom, que ni siquiera lo voy a escribir en la barra del chat, ni siquiera lo voy a escribir porque verdaderamente es algo que se inventó para el ámbito de la educación y que por ahí alguien en el medio hispano solamente, porque en inglés no hay ese problema, lo tomó y lo jaló para las tesis, ¿no? Y utilizar entonces esa clasificación de los verbos que se utilizan para educación, a veces un poco para investigación educativa, y los jaló para que se utilicen en investigación de todo tipo, y eso complicó bastante las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a complicar? Pero hay personas que sí se complicaban, ¿no? Y decían, vamos a utilizar algunos verbos, unos sí y otros no, ¿no? Unos verbos sí y otros no. Y entonces a los verbos que eran más concretos, los verbos en los que no había ninguna duda, los verbos en los que todo el mundo estaba muy seguro de lo que decían, y no había lugar a dudas como determinar, analizar. Analizar es partir, ¿no? Dividir, definir, establecer, medir, demostrar, comparar, ¿no? Comparar cuál hemoglobina es mayor antes del tratamiento, después del tratamiento. Entonces, esto era bastante fácil de entender, ¿no? Y para todos significaba lo mismo. Entonces, a eso se consideraban como verbos duros, fríos. Y los verbos que estaban sujetos, o sea, a mucha interpretación, cada cual podía tener su propia idea, eran comprender, interpretar, mostrar, comparar, contrastar, o sea, incluso había repeticiones, ¿no? Incluso había repeticiones de estos verbos dependiendo de cómo se utilizaban, ¿no? Comparar la ideología del migrante venido de la Amazonía con la ideología del migrante que viene de la zona andina con la del migrante extranjero que viene del Caribe. Entonces, para las grandes capitales de departamento, que ahora viven en las grandes capitales de departamento, entonces, esto correspondía sobre todo a las ciencias sociales, esto para las ciencias fácticas, una de esas ciencias fácticas que se basan en los hechos es la medicina definitivamente. Y luego se decía complejos, verbos complejos o no determinantes, algunos que generaban más dudas todavía, ¿no? Como contextualizar, contrastar, complementar. Incluso había repeticiones, ¿no? Un verbo podía estar en diferentes categorías dependiendo del significado que nosotros le diéramos, ¿no? Entonces, esto se utilizaba antes, ¿no? Entonces, lo único que vamos a sacar de aquí es que nosotros para las ciencias médicas vamos a preferir los verbos que no generan ninguna duda, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría ver, salvo que ustedes hagan un estudio cualitativo, que la gran mayoría no realiza. No vamos a utilizar verbos como contextualizar, que son difíciles de interpretar, ¿no? ¿Qué quiere decir con contextualizar? Colocarles un contexto es un poco difícil, ¿no? Interactuar. ¿Qué cosa tú vas a ser paciente? No, no te entiendo muy bien. Verdaderamente hay algunos verbos que son difíciles de poder interpretar en investigación, ¿no? Y esos no se van a utilizar, ¿no? Entonces, la recomendación es que utilicen los verbos que no generan ninguna duda, ¿no? Que no generan ninguna duda. Lo único que les quiero decir de esto, aquí no hay nada que memorizar, no, no hay nada que memorizar, pero es algo que se venía utilizando antes, ¿no? Se venía utilizando antes. Muy bien, y lo más importante de todo, la parte práctica, ¿no? La parte práctica. Yo quiero hacer un estudio. ¿Cuáles podrían ser objetivos principales o específicos de un estudio que quiera comparar dos esquemas de tratamiento de linfoma no Hodgkin en adultos? ¿No? Es un linfoma bastante agresivo, un linfoma muy diferente al de Hodgkin. Entonces nosotros aquí podemos ver y entonces alguien pensó esto, ¿no? ¿Qué objetivos puedo colocar a mi estudio? Yo quiero hacer un estudio así en el que yo veo dos esquemas de tratamiento de esta patología, uno en el que se da tratamiento cada 3 semanas, otro en el que se da tratamiento cada 14 días. O cualquier otro tipo de esquemas, ¿no? Uno en el que se utiliza rituximab, otro en el que no se utiliza rituximab. Entonces, yo puedo ver, ¿no? Entonces, tengo dos esquemas diferentes, dos formas diferentes de tratar esta enfermedad, y yo quiero hacer entonces la sección de preguntas, y ahora quiero hacer la sección de objetivos, la sección de los verbos, las actividades que yo voy a desarrollar, cuáles sí pueden ser actividades de mi estudio y cuáles no pueden ser actividades de mi estudio. Entonces, esa es la pregunta para ustedes. Es la pregunta para ustedes y yo les voy a ir llamando y aquí viene la parte de participación. Verdaderamente,
sería terrible que alguien no llegue a contestar si yo le voy a preguntar. Entonces yo le voy a preguntar uno por uno, a cada uno les va a tocar uno de estos, a cada uno les va a tocar uno de estos. No es para todos esta evaluación necesariamente en este momento, pero yo le pregunto a uno y me va a decir, o sea, si le parece que puede ser un objetivo de un estudio o no sería un objetivo de un estudio, esta alternativa que nosotros estamos viendo. Me parece que queda un poco más claro, entonces vamos a comenzar. Y comienzo con su compañera Joana Almendras. Joana Almendras, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Joana. Estoy anotando. Entonces, podría ser objetivo de este estudio que quiere comparar dos tratamientos para el linfoma de Hodgkin de adultos, escoger el mejor diseño que nos permita comparar ambos tratamientos. ¿Tú lo pondrías en la sección objetivos? ¿Lo pondrías en la sección objetivos, que son las actividades que vamos a desarrollar? ¿Un sí o Mm, un no? no, porque es complejo, creo que ese objetivo, escoger. En realidad no es tan complejo, en realidad no es tan complejo, pero tu respuesta por ahora ha sido no. Escoger el mejor diseño te parece que la respuesta es no, no sería objetivo. ¿Te quedas con eso? ¿Cambias? No, me quedo con eso. Correcto, excelente. Parece un concurso de radio, ¿no? Pasamos a Marcia Salinas. Marcia Salinas, adelante. Sí, doctor. Calcular el mejor tamaño muestral. ¿Te parece objetivo o no te parece objetivo? De investigación, un No, objetivo de investigación. no. ¿Por algún motivo en especial? Bueno, no es un objetivo porque no es lo que se quiere, no es lo que se quiere tener cuando comparamos dos esquemas. De hecho, calcular el tamaño muestral es parte del protocolo para poder hacer la investigación como tal. Entonces, ¿te parece una actividad previa, una actividad menor que se va a Ajá, hacer? Bueno, sí. es tu opinión. Brian Suxe Mendoza, Brian Suxe, buenas noches. Evaluar la factibilidad del estudio. ¿Es objetivo o no es objetivo de investigación? ¿Qué Sí, nos doctor, dices tú? buenas noches. No, no Te- sería objetivo. Correcto, si te parece así. Evaluar la factibilidad, o sea, ¿qué se puede hacer? Recuerden el FINER, no te parece objetivo. Elaborar una prueba piloto. Le preguntamos entonces a su compañera Carolina Vera. Carolina Vera, buenas noches. Hacer una prueba piloto, el famoso piloto, ¿te parece objetivo o no es objetivo de esta investigación? Carolina Vera, buenas noches. Por favor, siempre que estén disponibles, contesten, porque si no participan, por más de que aparezcan en la pantalla, yo no les puedo considerar como una asistencia. Carolina Vera, ¿te encuentras presente, por favor? Sí, doctor, presente. Excelente. Entonces, elaborar una prueba piloto, ¿te parece un objetivo o no es objetivo de investigación? Eh, Para este estudio, ¿no? Para este estudio. Pueden ser principales, pueden ser específicos, no hay ningún problema, pero puede ser objetivo o no puede ser un objetivo de investigación, hacer la prueba considero piloto. que sí puede ser un objetivo. Entonces tu respuesta es sí o no. Que sí, Ya tú lo consideras que elaborar una prueba piloto podría ser. Comparar los dos esquemas de tratamiento, a ver a quién le ha tocado en general. Si se pudiera renombrar la persona que está como DHDDP, XMSG, ¿a qué persona correspondería para poder considerarla en la asistencia? Ya, pasamos a Eduardo Alba. Eduardo Alba, adelante. Doctor, buenas noches. Comparar los dos esquemas de tratamiento, la E, ¿te parece objetivo o no es objetivo de investigación para este estudio? Puede ser principal, puede ser específico, no hay ningún problema. Sí, doctor, de hecho sería el objetivo principal. Es una ¿Para ti razón. te parece el objetivo principal? Me parece interesante lo que nos estás diciendo. Muy bien, pasamos a la siguiente persona. Eric Moreno, adelante, Eric. Determinar la eficacia y efectividad de ambos tratamientos, ¿te parece que puede ser objetivo o no es objetivo de esta investigación? ¿Podemos ponerlo o no podemos ponerlo en nuestro protocolo, la F? Sí, doctor, buenas noches. Sí es un objetivo y podría ser un objetivo específico, determinar la eficacia y la efectividad de un tratamiento y del otro en el común. Bueno, recuerda que los objetivos específicos tienen que ser sumamente específicos, entonces generalmente no colocamos dos cosas juntas, sino que de preferencia las separamos, pero me gusta la forma en la que estás planteando esto. Leslie Espinosa, buenas noches. Entonces, implementar el mejor tratamiento, ¿te parece objetivo o no te parece un objetivo? Buenas noches, doctor. La G, Sí, me parece un objetivo específico. correcto.
Correcto, está bien, te parece un objetivo. La pregunta es solamente por ahora, ¿son objetivos o no son objetivos? Y tenemos que ser también objetivos, vale la redundancia, para contestar. Completar una tesis de pregrado. Completar una tesis de pregrado le ha tocado a Giancarlo Delgado. Giancarlo Delgado. Completar una tesis de pregrado, ¿te parece objetivo o no te parece un objetivo de investigación? No me parece objetivo. ¿Algún motivo por el que no te parezca un objetivo de esta investigación? Recuerden que esto podría ser nuestra tesis de pregrado, no nuestra tesis para graduarnos de estudiantes. Entonces, naturalmente tendríamos que tener los recursos, ¿no? Tendríamos que tener una gran cantidad de recursos, pero ¿te parecería un objetivo o no sería un objetivo? Imagínate que es una tesis, pero de alguien que tiene los recursos. Una tesis de doctorado, de alguien que trabaja en el Estado, que es gerente de una gran institución. Pero ¿podría ser un objetivo o no podría ser un objetivo completar una tesis de pregrado? Podría ser un objetivo, pero creo que es un objetivo personal, pero no le compete al estudio en sí. No es de investigación, ¿te parece a Ujú. ti? Completar una tesis de pregrado. Interesante lo que nos dices. Mejorar el tratamiento en nuestro país, mejorar el tratamiento en nuestro país le ha tocado a Iván Núñez. Iván Núñez, adelante. Sí, Mejorar el doctor, buenas tratamiento. noches. ¿Te parece objetivo de Pienso investigación o no te parece objetivo de investigación? como darle un objetivo de investigación que se puede escribir y Tiene que acotar escribirse en la todo, tesis todo por de escrito en investigación. este curso. No, no me parece un objetivo. Sin No lo embargo, puede ser un escribirías objetivo. como un objetivo de investigación, mejorar el tratamiento en nuestro país. No lo pondrías. Ajá, pero se podría pensar que podría aportar, pero no escribirlo como tal. No como en la sección de objetivos. Toma la decisión de que no. Entonces, votas por el no. Entonces terminamos con una de sus compañeras, María Villanueva. María, buenas noches. Aumentar la sobrevida de los adultos. ¿Es objetivo de investigación o no es objetivo de investigación de este estudio? Buenas noches, doctor. Considero que no. Muy bien. ¿Y algún motivo por el que consideras que no? Porque al aumentar la seguridad de los adultos, más lo veo como más que todo como un propósito amplio en salud, que podría ser parte de lo que es el fin, o sea, lo que se quiere llegar quizás más adelante, pero no como Una para finalidad realizar una meta superior, en ¿no? el Una estudio. finalidad que excede nuestras posibilidades. Entonces, para plantear objetivos, nosotros simplemente tomamos las preguntas de investigación y las convertimos en nuestros objetivos. A cada pregunta le genero su verbo, ¿no? O sea, si yo quería saber cuál de los dos tratamientos es mejor, entonces ese de cuál de los dos tratamientos será mejor se convertirá en la sección de objetivos, se transforma en determinar cuál de los dos tratamientos es superior en el tratamiento del linfoma. Entonces vamos a ver, en la respuesta correcta, vamos a ver que aquí teníamos algunos objetivos bastante claros, ¿no? Comparar los dos esquemas de tratamiento es casi un calco, como tiene que ser venir directamente de la pregunta de investigación, ¿no? Queremos comparar dos esquemas de tratamiento, entonces esto definitivamente va a ser un objetivo. Determinar eficacia y efectividad de ambos tratamientos definitivamente también es un objetivo. Se recomiendan los objetivos específicos que se coloquen por separado, ¿no? Habrá un objetivo específico, por ejemplo, número 6, determinar la eficacia. Y determinar la efectividad ya será número 7, ¿no? O le colocaremos otro número, pero irán de preferencia por separado, ¿no? ¿Por qué? Porque eficacia es completamente que efectividad, ¿no? Entonces son tres conceptos que ustedes van a tomar bastante y que siempre se preguntan en CAP, siempre se preguntaban en los exámenes de gestión, estos conceptos, ¿no? Que son eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no? Entonces los escribo en la barra del chat porque se utilizan mucho en investigación. Eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no? Y hasta tenían una rima, ¿no? Son tan importantes que hasta les inventaron su propia rima, ¿no? Eficacia, lo que me dice la farmacia sobre el medicamento. Eficiencia, lo que siempre me exige la gerencia, ¿no? O sea, el tener los mejores resultados utilizando la menor cantidad de recursos. Y efectividad, lo que veo en la realidad, ¿no? Eficacia, lo que me dice la farmacia. Eficiencia, lo que me exige la gerencia y efectividad lo que yo veo en la realidad, ¿no? Lo que yo veo en la realidad. Muy bien, implementar el mejor tratamiento, completar una tesis de pregrado, mejorar el tratamiento en nuestro país, aumentar la sobrevida de los adultos, son cosas que están, que pueden ser
otro tipo de objetivos que no son objetivos de investigación. Implementar el mejor tratamiento es algo que va a querer el médico tratante, definitivamente. Y si nosotros estamos en etapa de pregrado, sobre todo, no nos corresponde todavía a nosotros implementar el mejor tratamiento. Y aunque fuera nuestra tesis de residentado, esto no sería un objetivo de investigación. Este es el objetivo de mi práctica clínica, de lo que yo hago día a día, pero no es de investigación, no es un objetivo de investigación. Por eso que no es. Completar una tesis de pregrado, como muchos de sus compañeros lo han dicho, podemos decirle objetivo personal, ¿no? Una meta personal, pero no de investigación. Mejorar el tratamiento en nuestro país, no, para eso tendríamos que ser, no sé, el gerente general de salud, el director del INEM, ¿no? Para poder ver estos objetivos I y J, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que verdaderamente no está en nuestras manos, ¿no? Y que tampoco sería un objetivo de investigación. Son cosas que están verdaderamente por fuera de lo que ustedes hacen con su proyecto, ¿no? La persona que hace este proyecto, al terminar el día que hace su presentación en PowerPoint y entrega sus documentos, esa persona no puede decir yo he mejorado el tratamiento de nuestro país, no puede decirlo todavía, porque no es algo que ha conseguido con su investigación. Entonces, los objetivos tienen que conseguirse con nuestra investigación, son tareas de nuestra investigación. Entonces, se tienen que conseguir sí o sí, o sea, todos los objetivos, si yo lo he planteado, si yo he sido el que he tomado la decisión, yo mismo me he colocado, como dicen, la soga al cuello y he dicho, voy a determinar la diferencia entre estos dos tratamientos. Entonces yo no puedo terminar mi proyecto o decir que está terminado hasta que yo no veo la diferencia entre los dos tratamientos. Pero yo no puedo decir que voy a mejorar el tratamiento de nuestro país porque no depende solamente de mí, no depende solamente de mí, son políticas de Estado. Aumentar la sobrevida de los adultos es algo que yo tampoco puedo garantizar con mi estudio. Mi estudio se queda allí. Mi estudio es solamente un pedazo de papel, muy útil, muy interesante, pero no va a aumentar la sobrevida de los adultos. Y ahora estas pequeñas características que ustedes ven son fases previas, ¿no? Escoger el mejor diseño que nos permita comparar ambos tratamientos, ¿no? El diseño de investigación es la clase más importante que van a tener este semestre, es la clase más importante que van a tener. No se vayan a faltar por nada del mundo al diseño, la clase de diseño donde vamos a ver todos los distintos términos y todas las distintas formas de poder organizar los estudios. Entonces, en diseño es la clase donde vamos a ver la metodología y vamos a ver si su estudio era prospectivo o era retrospectivo o era un estudio con intervención, sin intervención, analítico, todo eso lo vamos a ver en una clase muy próxima, ¿no? Yo la voy a adelantar un poco para que les pueda servir, ¿no? Para que no aparezca tan a la mitad del curso, sino para que les pueda servir, porque viene a ser de las cosas más importantes para armar un protocolo. Calcular el mejor tamaño muestral. Calcular el mejor tamaño muestral es una etapa, una pequeña tarea muy importante que se hace, pero no es el objetivo del estudio. Yo no hago mi estudio para decir cuántos van a participar de mi estudio. Yo hago mi estudio para comparar dos esquemas de tratamiento. Entonces, esta es una etapa, una actividad que se desarrolla, pero no es objetivo de investigación. Evaluar la factibilidad del estudio, eso ya lo han hecho, ¿no? O sea, cuando han planteado el FINER que sirve tanto como para el tema y del tema para adelante nos tiene que servir el FINER, ¿no? Entonces, para el problema también sirve el Finder porque viene del desarrollo del tema, ¿no? No es que va a cambiar radicalmente. Entonces, evaluar la factibilidad es algo que siempre vamos a tener en mente, es algo que se coloca en la sección justificación de los estudios, fundamentación de los estudios, dependiendo de la estructura de los protocolos para la universidad, ¿no? Elaborar una prueba piloto es también algo que se puede, una actividad que se puede hacer, pero no es el objetivo del estudio, ¿no? Bueno, simplemente era lo que les quería compartir y ahora sí pasamos a evaluar uno por uno el aspecto de la pregunta de investigación en sus proyectos. Si ustedes ya presentaron la clase anterior, esto va a ser bastante breve. Entonces, ustedes me han compartido algunas preguntas a través de su compañera, excelente. Y vamos a comenzar entonces por el grupo de Luigi Ruiz Zagal y Manuel Bocanegra Enríquez. ¿Están presentes cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos puede participar, porque es lo bueno de los trabajos en grupo, ¿no? Porque si algo pasara, a mí me parece que la investigación siempre debería ser grupal, siempre debería ser en redes de apoyo, ¿no? Porque imagínense los proyectos cómo hubiera caído un proyecto cuando depende de una sola persona, ¿no? Imagínense que a esa persona le pasa verdaderamente una desgracia personal o algún problema familiar. Allí está también una de las grandes fortalezas de trabajar en equipo, ¿no? O sea, verdaderamente nos podemos apoyar en los momentos más difíciles también. Entonces, vamos a ver, ¿alguno de los dos está presente? Cualquiera de los dos, bien importante que estén presentes. Cualquiera, Manuel Bocanegra o Luigi Ruiz. Bueno, hago un segundo llamado a Manuel Bocanegra o a Luigi Ruiz. ¿Alguien sabe si no han podido venir cualquiera de los dos por algún motivo?
Tengan bastante cuidado, recuerden la exigencia que siempre se tiene en las universidades nacionales, ¿no? Manuel Bocanegra, Luigi Ruiz Zagal, no están en este momento. Muy bien, pasamos a la siguiente persona. Vamos a ir en el orden inverso al presentado. Muy bien, en la barra del chat ustedes van a poder ver entonces la pregunta de investigación del grupo. ¿Existe asociación entre la lactancia materna exclusiva y la prevalencia de bronquiolitis aguda, moderada o severa en niños menores de 2 años atendidos en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón durante el año 2023-2024? Muy bien, ¿alguno de los integrantes? Carlos Acedo o Yuleisi Miranda, cualquiera de los dos. Sí, doctor, buenas noches. Bien. Excelente. Adelante. Entonces vamos a disecar con tu permiso tu pregunta de investigación. Me gusta bastante que todos colocaron los signos de interrogación. Dicen que es muy interesante de que solamente en el español tenemos dos marcas para el signo de interrogación. En otros idiomas, al parecer, solamente se tiene una, ¿no? No necesariamente las dos, ¿no? El hecho de tener las dos, la marquita de inicio, el signo de interrogación de inicio y de final parece que es una cosa un poco redundante del español, pero que está allí. Entonces, existe asociación, tú ya estás marcando, ¿no? Una relación entre dos variables que serían lactancia materna exclusiva y prevalencia de bronquiolitis aguda. Moderada o severa en niños menores de 2 años. ¿Tienen o no tienen lactancia? Será la variable con sus diferentes posibilidades y prevalencia, tienen o no tienen bronquiolitis aguda moderada, tienen o no tienen bronquiolitis aguda severa en niños menores de 2 años atendidos en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón durante el año 2023-2024. Me parece muy interesante, me parece que está bastante estructurado, solamente algunas preguntas. ¿Por qué justo años 2023 y 2024, cuando tú probablemente te vas a graduar el año 2026? Y te van a decir, ¿y por qué tus datos son así un poco antiguos? ¿Qué les dirías? Bueno, más que todo es para ya contar con una base de datos, ya va a ser un estudio transversal, pero tomando desde esos 2 años. Claro, sí se puede hacer, no tiene nada de malo, pero me gustaría que nos diga, ¿y por qué escogiste esos 2 años? Porque en investigación siempre tenemos que estar preparados para la pregunta, ¿por qué lo hiciste de esta forma? ¿Por qué no lo hiciste de esta otra manera? ¿Por qué no escogiste otros años? ¿No piensas que podría ser más útil para el Perú conocer lo que está pasando justo ahora en la actualidad, justo ahora en la actualidad que dicen que hay cambio climático también presente en esto, que ya estamos saliendo de la época de la pandemia, que hay mucho más contacto social, o ya salimos, ¿no? De la época de la pandemia, eh, de manera privada hay esfuerzos para hacer ingresar la vacuna contra el virus incisional respiratorio, hay más acceso a los anticuerpos monoclonales para el tratamiento de esta patología. Entonces, ¿por qué año 2023 y 2024? O ya lo desarrolla, o ya este proyecto ha sido desarrollado. Bueno, más también hay otra opción de que debido al hospital, que a partir de 2019 ya tiene una base de datos ya electrónica. Y también aparte de eso, debido al aumento de los últimos años de la lactancia mixta, que se da por fórmulas, lo Claro, cual pero si es los últimos años, ¿por qué no dice aquí 2024-2025? ¿Por qué no es 2025-2026? O todavía se puede. ¿Tú ya comenzaste a desarrollarlo? ¿Comenzaste a hacerlo? ¿O todavía no este estudio con tu sí, compañera? ya lo estamos avanzando, ya por eso hemos querido tomar un tiempo. Sí se puede hacer, pero tú tienes que buscar y aquí tenemos que ser un poco como los abogados. O sea, si yo ya he comenzado a hacer esta actividad, yo he invertido bastante tiempo, yo no les puedo exigir a ustedes que cambien, ¿no? Si ustedes tenían información del año 2023 y 2024, yo no les puedo exigir que ustedes obligatoriamente actualicen este estudio, porque el estudio es interesante, ¿no? Entonces, lo que yo podría decir es que yo he escogido la época en la que se está saliendo de la pandemia, ¿no? Porque aquí sí ya se estaba saliendo de la pandemia. No es año 2020, no es año 2021, los años en los que está disponible la vacuna
Contra el COVID ya no se vive en un escenario de pandemia, ¿no? Se quiso reflejar eso, se puede decir, se quiso reflejar eso. Entonces, tienes que buscar una buena justificación, pero que sea buena, ¿no? Que sea creíble, que no sea solamente porque, no, porque yo tenía acceso a los datos, no, porque se había perdido la base de datos del 2025 o se había perdido la de tal año y solamente encontré esto, ¿no? Tiene que ser una justificación científica, ¿no? Convincente, que sí se puede buscar con bastante ingenio, no tiene nada de malo que ustedes sean ingeniosos. Me dejo comprender entonces por qué tienes que justificar tanto, por qué año 2023 y 2024, ¿te parece a ti? Sí, doctor. Sí, entonces eso en todo momento te van a preguntar por qué escogiste esos años, ¿no? ¿Por qué no 2024, 2025? Que son años en los que todavía estás de pregrado y no estás necesariamente en el hospital. Entonces, todo eso es bastante interesante. Es una patología que está cambiando bastante porque va a ingresar la vacuna contra el virus sincitial respiratorio en algún momento. Ya existen anticuerpos monoclonales muy interesantes también que se utilizan al respecto. Una vez un pediatra nos jugó una broma a los alumnos. Le preguntó a una compañera de rotación cuál es el anticuerpo que se utiliza para la bronquiolitis aguda, ¿no? Y no sabía, ¿no? Y luego le preguntó a la mamá y la mamá sí le contestó, ¿no? El palivizumab. Pero ya se había puesto de acuerdo con la mamá en contestar esto, ¿no? Ya le había soplado a ella qué cosa contestar para decirle luego, ¿no? Hasta los pacientes saben, ¿no? Hasta los pacientes saben cómo los alumnos no van a saber. Entonces, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente. Eh, Muy interesante también el siguiente estudio. Ustedes lo pueden ver en la barra de chat. ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y estado de vacunación de VPH en niñas de 9 a 14 años de la provincia del Santa 2025? ¿Cuál de los compañeros del grupo va a participar? Yo, doctor. Buenas noches. Excelente. Oscar, ¿no? Sí, doctor. Adelante, Oscar, entonces. Para justificar, entonces recuerden que su pregunta de investigación tiene que tener los 5 requisitos que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Tiempo, vemos el tiempo, 2025 dice. Provincia del Santa, me parece correcto. Lugar, persona, nivel de conocimiento y estado de vacunación de niñas de 9 a 14 años. Entonces, asumimos que la población son niñas de 9 a 14 años. Pero aquí me preocupa una cosa. Entonces, ¿qué tanto tienen que saber las niñas de 9 años sobre vacunación? Es la persona más importante porque ellas no deciden. Verdaderamente una niña a los 9 años no decide si vacunarse o no vacunarse en la práctica, ¿no? No Sí, decide doctor. verdaderamente, ¿no? ¿Por qué es importante con tener saber que ellas saben? ¿Por qué es importante saber que Eh, ellas saben, ¿no? ¿Por qué es doctor, importante saber que ellas tienen el conocimiento? en ese caso, más que todo la evaluación del nivel de conocimiento va enfocado a los padres, porque son los que toman al Recuerda final la que en decisión. medicina, en ciencias de la salud, lo que no está escrito no existe. Entonces, así como está presentado, dice nivel de conocimiento y estado de vacunación en niñas de 9 a 14 años. Es más, no queda claro a quién, no queda claro. Podría ser también al personal de salud, ¿no? Al personal de enfermería que aplica las vacunas, ¿no? Entonces, aquí todavía no está clara la persona, ¿no? Entonces, te estaría faltando, a ustedes dos les estaría faltando la persona. Naturalmente, estamos para corregir. Ustedes, todos los que están presentes, han cumplido con la tarea y tienen nota mientras hayan presentado un título, una pregunta de investigación. Me gusta que todos se animaron a presentar la pregunta de investigación, a hacer ese esfuerzo extra. Bueno, casi todos los grupos. Y entonces, eso faltaría, ¿no? Estaría pendiente. Tiene que estar bien claro en quiénes vas a medir el conocimiento, a quiénes le vas a preguntar. De repente, alguna persona quería ser bastante novedosa y quería verdaderamente evaluar a las niñas de 9 y 14 años. Y yo le pregunto, ¿y por qué quieres evaluar a las niñas de 9 a 14 años? Porque a veces las niñas sí pueden influir un poco en si se les vacuna o no, ¿no? Porque de repente las niñas pueden ser las que avisen a sus padres, ¿no? Y pueden decirles desde el comienzo, yo sí me quiero vacunar. A mí me han explicado y yo me quiero vacunar. Y de repente eso fomenta, ¿no? De que los padres acepten. De repente son padres con visiones religiosas un poco diferentes, pero el hecho de saber que su niña de 13 años, de 14 años, sí se desea vacunar, podría tener una influencia mayor, ¿no? Y en una adolescente de 14 años probablemente su decisión sí tenga mayor peso, ¿no? Su decisión sí tenga mayor peso y su nivel de conocimientos también sirva bastante saber, ¿no? ¿Qué tanto saben de la vacunación? Y el nivel del conocimiento también podría verse para que ellas puedan detectar cualquier efecto adverso que pueden tener a la vacuna
vacunación, ¿no? Cualquier ESAVI, cualquier cosa que pueda ocurrir de la vacunación, rápidamente lo pueden reportar. Entonces, sí se podría estudiar en niños, sí se podría estudiar en menores, no está prohibido, ¿no? Verdaderamente no hay censura en la investigación en ese aspecto, ¿no? O sea, sí se les puede preguntar, no está prohibido preguntarles qué tanto sabe un niño de la vacuna que le están colocando, ¿no? Con toda seguridad que debe haber algunos estudios así en el extranjero, estudios sumamente novedosos, sí se podrían hacer, pero tú lo quieres hacer en los padres, ¿no? ¿Y por qué lo quieres hacer en los padres? Es que cuando lo haces en los padres, la parte del FINER que mencionábamos está presente, pero verdaderamente no es novedoso. O sea, ya se han hecho muchos estudios sobre los padres con respecto a la vacunación del VPH. Ya se han hecho cualquier cantidad de estudios, ¿no? Cualquier cantidad de estudios. Los años pasados que venía estudiando, algunos colocaban en niños, ¿no? Porque también ahora a los varones también se les puede colocar, ¿no? Y ese era el aspecto novedoso, ¿no? Ese era el aspecto novedoso de... Pero tú lo estás planteando como tradicionalmente se hacía hace 10 años. ¿Es así como lo quieres hacer o de repente más adelante le vas a dar algún aspecto un poco más novedoso? ¿Hay algún motivo por Sí, qué el doctor, que es necesario en nuevamente este volver a caso, hacerlo? doctor, ¿Sí te en este caso, escucho? lo que faltaría es especificar un poco lo que viene a ser el problema y el título, ¿no? Porque en realidad el enfoque o toda la población que nosotros vamos a realizar nuestro estudio está enfocado tanto a niñas como a niños de 9 a 14 años. Claro, Y pero en un inicio eso nosotros tiene que lo... estar presente en la pregunta de investigación. Nosotros no podemos asumir Ujú, para sí, nada, no se puede asumir por ningún lado niños. Ustedes saben que en ujú, el idioma español, verdaderamente, originalmente, el plural masculino, al decir yo los estudiantes, incluía también las niñas, ¿no? Hasta eso podemos pensar de que está incluido, ¿no? Cuando yo digo los niños de 9 a 14 años, de repente puedo decir, no, yo lo pensaba de una manera general, ¿no? Niños y niñas. Pero cuando tú dices niñas específicamente, yo no puedo pensar para nada con claro. esta pregunta de investigación de que los niños estaban presentes. Si tú quieres colocar en niños y niñas, también es posible, no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo y me Doctor, parece que especifica bastante las cosas. Si quieres colocarlo de ese modo, sí podría ser. doctor, en este caso nosotros hemos buscado bastante información también y como tal no encontramos tantos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, lo de las investigaciones que se hacen enfocados en nivel No, de yo conocimiento en creo que niños. hay una cantidad verdaderamente abrumadora de estudios al respecto. La cantidad es demasiada. Sí hay mucha información sobre esto, ¿no? Eso, claro, eso Tienes que sería buscar en respecto al inglés, nivel de conocimiento sí. de los padres, ajá, pero Sí, es obligatorio que busques en inglés. Incluso se ha investigado mucho, no solamente a nivel internacional, ¿no? Sino en Perú. O sea, yo te coloco el nombre de dos investigadores, Daron Ferris y otro que es la doctora Valerie Pasoldán. ujú, En realidad he tenido oportunidad de conocerles a los dos, ¿no? A los dos. Daron Ferris de la Universidad de Georgia, Valerie Pasoldán de la Universidad de Tulane, que queda en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y los dos han investigado mucho el tema en Perú, ¿no? O sea, esas investigaciones están. Naturalmente estas personas trabajan a un nivel altamente profesional, ¿no? Y publican en inglés. Entonces la importancia de que ustedes busquen en inglés verdaderamente es un poco limitado, que ustedes digan que no hay investigación, e inmediatamente uno coloca los términos en inglés e inmediatamente le sale mucho al respecto, ¿no? doctor, Entonces, entonces, ¿qué nos recomendaría usted enfocarlo como nivel de conocimiento en los niños en sí? se puede hacer si es que tú le das la forma de lo que se le exige a un estudiante de medicina. Si yo te pregunto, esta preguntita de investigación, ¿cómo se diferencia de la tesis de una estudiante de obstetricia? ¿Qué me dices tú? Ellas también ven esos temas. Ellas también ven esos temas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Así como está planteado, no se ve tanta diferencia, ¿no? Mm, Entonces, tú tienes que darle una forma en la que verdaderamente se note que esta es una actividad que se va a llevar a cabo por estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puedes colocar aquí? Tú puedes colocar específicamente el tipo de vacuna que se utilice, ¿no? Si se utiliza todavía la tetravalente, entonces eso debería ir, ¿no? Si vas a utilizar la vacuna Gardasil o vas a utilizar otra vacuna, eso puede ir en la pregunta y en el título, ¿no? Ahora lo que está de moda en este tema es la vacuna nonavalente, pero todavía no sabemos
que si el Estado la va a incorporar, pero un estudio de conocimiento no necesita todavía que el Estado haya vacunado sobre esto, ¿no? Pero tú sí puedes preguntarle a los padres si conocen algo sobre una vacuna nonavalente. Hay padres que de repente saben de que hay una nueva vacuna, ¿no? De repente hay padres que son personal de salud, o de repente hay padres que esto les confunde más, pero preguntarles no es malo, ¿no? Hacer la pregunta no es malo. Entonces, los temas nuevos que están entrando en BPH es vacuna nonavalente, ¿no? La vacuna contra 9 serotipos. Todas las preguntas que nos tienen que hacer cuando nosotros sustentemos nuestra tesis están orientadas a nuestra investigación. La gran mayoría de preguntas se espera, ¿no? Que sean, ¿cómo calculaste tu tamaño muestral? Este objetivo de investigación, ¿por qué lo has escogido? Pero tienen que haber preguntas también con respecto al conocimiento del tema. Y si yo te pregunto cuál es el tipo o el serotipo que es el más cancerígeno, ¿qué me dirías tú en BPH? 16, 18, doctor. Yo te pregunté, ¿cuál es el más cancerígeno, el 16 o el 18? Es una pregunta que ha venido alguna vez en un ENAM. Y en las alternativas había 16 Ah, y también el, había 18. Muy el interesante. 18, Y ustedes lo deben tener claro. ¿Cuál de los dos? 18, doctor. No, el 16. El 16 es más oncogénico. El 16 es más oncogénico. Excelente a las personas que han comenzado a dar la respuesta correcta. Muy bien, entonces ustedes lo tienen que saber mejor que nadie, ¿no? Los del grupo de investigación son los que tienen que tener esto más claro que cualquier otra persona. También hay grandes estudios que se están haciendo en Costa Rica sobre esto, o sea, Latinoamérica está participando mucho de esto. Busca estudios de Costa Rica, sobre todo de BPH, de ensayos clínicos que se están dando en la actualidad, justo en este momento vienen ocurriendo y de ahí puedes sacar ideas. No significa de que tú vas a hacer un ensayo clínico, ¿no? Pero las cosas novedosas que veas de esas investigaciones las puedes incorporar en tu estudio de conocimientos. Por ejemplo, también se dice que se podría cambiar de aplicar en dos dosis a aplicar en una sola dosis, que verdaderamente cambiaría todo, ¿no? Cambiaría todo. Porque hay de repente personas que están en desacuerdo en que se les apliquen dos dosis. Dicen, no, mi niña se ha enfermado mucho desde que era muy pequeñita, yo no creo que pueda resistir. No, en su mentalidad la persona puede pensar tantas cosas, ¿no? Pero si me dicen que es una sola vacuna, una sola vez, yo sí estoy de acuerdo. Entonces, el hecho de que pueda entrar la vacuna con una sola dosis podría ser muy interesante, ¿no? Es un tema que sí está creciendo, pero si tú lo quieres presentar para una tesis de medicina, tiene que ser lo más actualizado y de la manera más técnica posible como para un estudiante de medicina y que se diferencie en todo momento de lo que haría un estudiante de obstetricia sin desmerecerle para nada, que es una profesión también bastante importante. ¿Qué nos dices tú al respecto? ¿Te parece? Sí, doctor, vamos a volver a replantear ahí Sí, no tiene por qué la- cambiar mucho, ¿no? Sino Ujú. simplemente ahonda en los aspectos técnicos y dale la forma de una tesis verdaderamente que sea muy específica para un estudiante de medicina, para estudiantes de medicina. Pasamos a la siguiente persona. Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Cuál es la relación entre nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y control de presión arterial en los pacientes del cono sur de Chimbote? Y me parece nuevamente que es parecido a lo de su compañero, pero aún así es más genérico todavía. Es que sobre el tema de hipertensión arterial se ha hecho demasiado, se ha hecho demasiado. Y recuerden, ¿no? Ustedes, ¿en qué área creen ustedes que es más fácil destacar? Eh, por así decirlo, si en la medicina o de repente en el reggaetón. Ustedes pónganse a pensar, ¿no? Pónganse a pensar. Y verdaderamente es más fácil, o sea, tener una carrera, tener una estabilidad de repente por el lado de la medicina que solamente por el lado del reggaetón, ¿no? Imagínense la competencia que hay en el camino del reggaetón, ¿no? O sea, verdaderamente para alcanzar el número uno, lo difícil que tiene que ser, ¿no? Lo complicado que tiene que ser toda la competencia que hay, ¿no? En cambio, en el campo de la medicina es un poco menos, felizmente, ¿no? Por ahora. Entonces, si ustedes quieren estudiar hipertensión arterial, recuerden que nosotros queremos que nuestra investigación destaque, ¿no? ¿Cómo voy a destacar cuando existen cada año miles y miles de estudios que salen sobre hipertensión arterial? Entonces, yo tengo que ser bastante cuidadoso para poder escoger mi tema, ¿no? Si yo voy a estudiar TBC, si yo voy a estudiar hipertensión arterial, verdaderamente tengo que saber mucho del tema para poder destacarme de toda la competencia que también estudia hipertensión arterial, ¿no? De todos los que también trabajan este tema, ¿no? Entonces, si yo quiero aportar algo nuevo, yo tengo que saber todo lo que se publica sobre hipertensión arterial. Entonces, se pueden hacer temas sobre hipertensión arterial, pero ¿dónde estaría lo novedoso, ¿no? ¿Dónde estaría el aspecto que verdaderamente llama la atención? Adelante, cualquiera de los participantes.
puede ser Berkan o puede ser Eric, cualquiera de los dos. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Sí, soy Cruzado, con mi compañero Moreno Cisneros. Bueno, la semana pasada le habíamos comentado Sí, me dice por sobre favor tu nombre y tu quizás cambiar apellido, porque sí, y Cruzado disculpa, la me dices tu escuadra. nombre y tu apellido una vez más, porque como tú te nombraste en el Zoom, no llegó a aparecer tu nombre y apellido correctamente, solamente Disculpe, doctor, letras. sí, Si, sí, si sí, está pudieras muy amable, mencionarme continúe. nuevamente tu nombre y apellido. Cruzado o la escuadra. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dices al respecto de tu tema? Ah, Definitivamente ya, esta pregunta se puede mejorar un poco más. claro, sí. Con respecto a ese término en inglés que nos había mencionado, sobre la percepción, concientización o percepción sobre la enfermedad. Conciencia de enfermedad, claro, pero yo no veo acá conciencia de enfermedad. No, no está en Claro, la sí, pregunta de investigación. aún no lo cambiamos Claro, porque recuerden estamos lo que viendo bien todavía, el lo que aún término. no se hace, aún no se califica. Si aún no se hace, aún no se califica. Entonces, yo solamente calificaría en base a lo que está acá, relación entre nivel de conocimiento sobre hipertensión y control de presión arterial. En el tema de hipertensión arterial, yo te sugeriría, por ejemplo, que veas, hay estudios sobre todo ahora de hipertensión y diabetes, ¿no? O sea, esta combinación. Entonces, podrías hacer este estudio, pero en las personas que tengan hipertensión y que tengan diabetes, que tengan las dos cosas. Y sería sumamente interesante. Y no es necesario de que ahondes demasiado en la diabetes, sino que la diabetes también sea un requisito para que los pacientes que entren a tu estudio tengan tanto hipertensión como también tengan diabetes, porque este es un combo muy interesante, un combo asesino que verdaderamente está entrando con mucha fuerza y que en países desarrollados incluso ya hay una consulta especializada, consulta monográfica que le dicen, donde se ven a los pacientes que tienen hipertensión y diabetes. O sea, si solamente tienes hipertensión, solamente vas con el cardiólogo. Si solamente tienes diabetes, vas con el endocrinólogo, ¿no? Pero si tienes hipertensión y diabetes, como que ya tienen su departamento que, donde hay un manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces, de repente eso podría darle un poco más de novedad a tu estudio, ¿no? No sé si te parece, pero naturalmente tú tienes la decisión final, ¿no? Tú tienes la decisión final de poder hacerlo. Sobre eso tendría una pregunta. El Claro. instrumento con el que estoy trabajando habla sobre la hipertensión nada más. Claro, ¿Tendría que ser también sobre pero otro? a los pacientes que ingresarían a tu estudio, o sea, como criterio de Un selección, criterio de como inclusión. criterio filtro, serían hipertensos y que también tengan diabetes, ¿no? Pero tú, no, el instrumento que vas a utilizar probablemente no lo vas a tener que cambiar para nada, ¿no? Va a seguir siendo útil, ¿no? Va a seguir siendo útil. Lo más seguro es que va a seguir siendo útil. Ah, ya, bueno, claro. Y sobre el término que había dicho, concientización de la enfermedad, ¿me podría repetir cuál era ese término? Porque estamos viendo tesis y lo que pasa es que sí, hay tesis sobre control Sí, o yo adherencia. les diría así, de preferencia no se guíen por tesis, o sea, recuerden que nuestros antecedentes tienen que ser la mejor información posible, ¿no? Entonces, una tesis la mencionan si se parece demasiado a lo que están haciendo, ¿no? Están haciendo un estudio sobre conocimiento, sobre mal agudo de montaña y diarrea del viajero que quieren hacer en la ciudad de Huaraz. Y justo hay un estudio en una tesis de Cusco. Entonces, sí, se parece demasiado a lo que quiero hacer. Verdaderamente puede tener sus errores esa tesis cusqueña, pero me va a servir bastante. Entonces la puedo tomar lo mejor de esa tesis. Pero en general esto va a ser muy raro, ¿no? Yo les recomiendo que se guíen siempre por investigación publicada en revistas indexadas, ¿no? Entonces no tengan temor, o sea, podría ser que su trabajo de investigación, de su tesis, no tenga en los antecedentes ni una sola tesis. Eso no tiene nada de malo, no tiene verdaderamente nada de malo. Ustedes no tienen por qué basarse solamente en tesis, no tienen que basarse en la mejor información disponible. Entonces no busque solamente en repositorios como Cibertesis, que es una buena forma de sacar ideas. Es un repositorio muy interesante, Cibertesis, que ustedes pueden buscar. Entonces, si no, busca literatura en inglés. Conciencia de enfermedad me parece que se llama, o Insight, ¿no? Insight me parece que también. Pero esto lo tendrías que confirmar. Tengo algo de dudas, como Insight of Disease, me parece que es, o Consciousness of Disease. Sí vas a encontrar, definitivamente vas a encontrar. Y sería una variable muy interesante para tu estudio, una variable muy interesante para tu estudio, porque en la práctica se da mucho, ¿no? O sea, ¿qué enfermedades tiene usted? No, yo no tengo nada, felizmente soy sano. ¿Y qué medicamentos toma? Ah, toman amlodipino, hidroclorotiazida, losartán, atorvastatina, metformina, glibenclamida y dos más que no me acuerdo. Entonces, sí es muy interesante, o sea, de que puedas estudiar este tema. Y Ya. el combo hipertensión diabetes es muy interesante. Eso sí sería novedoso. Sí, al menos en el Perú es sumamente novedoso.
Ya, doctor, en caso de que, por ejemplo, usted me dijo ya, podría cambiarlo a Insight, ¿no? O como sea Sí, su pero eso nombre. lo tienes que confirmar. Ya, Confírmalo, por claro, favor. ajá, Ujú. sí, pero quisiera saber yo cuál sería la diferencia de la variable que yo tengo que sería conocimiento sobre la hipertensión, si en mi variable incluya, ¿no? ¿Qué es la hipertensión? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus complicaciones? Si hay adherencia al tratamiento Claro, y con casi, Insight. casi todas esas preguntas que me dices están en una categoría que se llama conocimiento y hay otra categoría muy diferente que se llama adherencia. Entonces, no significa de que yo voy a estudiar una sola variable en mi estudio. En la práctica se estudian varias variables, valga la redundancia, ¿no? Se estudian muchas variables. Entonces, hay algunas que no son equivalentes. Algunas son de conocimiento, adherencia va por otro lado. Y me parece que conciencia de enfermedad es otro concepto, otra variable muy interesante que también puedes incluir, ¿no? Entonces, no todo va a entrar dentro de conocimiento, ni esperes, o sea, de que todo lo puedas meter en conocimiento. No hay que tener temor de que en la pregunta general colocarle una comita después de conocimiento sobre la hipertensión arterial y colocar conciencia de enfermedad como otra variable, adherencia al tratamiento como otra variable. Me parece que es bueno que hagas bastante diferencia entre adherencia y control de la presión arterial, porque el control me parece que viene tanto del personal de salud como la persona que padece la enfermedad y que la adherencia sí es algo más del paciente, ¿no? Es algo más del paciente. Eso es algo que tú vas a leer un poco más en los estudios que pueda haber. Queda un poco más claro. Entonces en la pregunta general pueden entrar más de una variable, no hay ningún problema. La pregunta general es como un paraguas que tiene que englobar a todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Dónde vas a dividir y vas a colocar una pregunta que solamente tenga relación con conocimiento y adherencia? En los problemas específicos, ¿no? Para eso están las preguntas específicas. Ahí es donde vas a colocar preguntas que solamente sean sobre control, preguntas que solamente sean sobre conocimiento, sobre conciencia de enfermedad. Entonces, ese va a ser el lugar. Pero en la pregunta general, ahí sí puedes colocar de todo, ¿no? Mientras tenga los componentes de tiempo, espacio, persona, variables y relación entre las variables. ¿Me dejo entender un poco más claro? Claro, nomás sobre cómo sería para ponerlas todas, ¿no? ¿Sería algo complicado? No, o si me En lo la aceptaría pregunta en el general nadie comité. debería observarte nada. En la pregunta general nadie debería observarte nada porque es general, porque es general. ¿Cuál es la relación? Y colocas entre tres variables, ¿no? Tres variables. No se sugiere de que sean demasiadas variables grandes, ¿no? Puede ser conocimiento de enfermedad, puede ser adherencia, puede ser conciencia de enfermedad, también puede ser hasta tres. No se sugiere más de eso, ¿no? Y me parece que tampoco estás exagerando. Y en las preguntas específicas, imaginemos que tienes este combo, vamos a colocar una cosa, ¿ya? Conciencia de enfermedad, que tú vas a buscar el término técnico para esto, pero Sí, doctor. generalmente le dicen así, conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento y conocimiento de la hipertensión arterial. Entonces, tú tendrías estas tres variables grandes y luego quieres armar relaciones entre las variables. ¿Cómo podrías armar estas relaciones? Una podría ser con conciencia y adherencia. Existe relación entre conciencia y adherencia, existe relación entre conciencia y conocimiento, y luego, como un triángulo, ¿no? Al final, existe relación entre conocimiento y adherencia, finalmente, ¿no? Primero conciencia con adherencia, luego conciencia con conocimiento, y luego conocimiento con adherencia, ¿no? Sí se puede hacer de ese modo. Y luego también ustedes van a tener algunos objetivos que no son objetivos que relacionan variables, sino también hay objetivos de describir. Sí pueden describir. Entonces, uno de tus objetivos puede ser describir el grado de conciencia de enfermedad, describir el grado de adherencia, describir el grado de conocimiento. Y hasta ahí ya vamos seis problemas específicos, ¿no? Hasta ahí ya vamos como seis problemas específicos. Uno primero sobre la conciencia solamente, sobre la adherencia solamente, sobre describir el conocimiento solamente. Y luego ya vienen las relaciones, ya luego ya viene la parte bivariada, ¿no? Donde nos ponemos a armar parejitas, ¿no? Como les decía, conciencia con adherencia, conciencia con conocimiento y finalmente adherencia con conocimiento. ¿Te parece que así queda un poco mejor organizado? Claro, sí, ¿no? Estaría, pero estaría para armarlo bien. Sí, sí, depende de usted. Naturalmente, la decisión la tomas tú, ¿no? Los investigadores son ustedes, ¿no? Ustedes son los que van a tomar en todo momento responsabilidad sobre el proyecto. Ustedes también cuando estén sustentando, jamás van a poder contestar. Eso sí, les menciono desde ya. Nunca se puede mencionar. Yo en mi curso de tesis lo hice de esta forma. ¿Por qué lo presentaste así? Ah, porque me corrigieron en mi curso tesis 2, en mi curso tesis 1.
Las personas que les enseñaron no son coautores de su tesis necesariamente. Ustedes son los autores y ustedes tienen que responder completamente por los objetivos, por los resultados, por la hipótesis, por todo lo que ustedes están planeando, ¿no? Entonces la responsabilidad de sus tesis está en sus manos, ¿no? Está verdaderamente en sus manos, ¿no? Entonces ustedes son los que toman la decisión final de ir por un camino o de ir por el otro camino. Desde ya en investigación hay muchos caminos posibles y todos aportan, ¿no? Todos aportan a la investigación. Pasamos a la siguiente persona, al siguiente grupo. Existen diferencias en los niveles de estrés percibido y en factores psicosociales entre estudiantes de medicina que concluyen el primer año y estudiantes que concluyen el sexto año de estudios en la Universidad Nacional de Santa en el año 2025. Interesante pregunta. ¿Alguna de las personas del grupo? ¿Quién desea participar? Sí, doctor, buenas noches. ¿Correcto? Bueno, nosotros hemos escogido, hemos planteado esta pregunta en base de que, bueno, en medicina estas demandas cambian con el año de estudio, ¿no? En los primeros años o finalizar el primer año, lo que generalmente busca un estudiante es adaptarse a la universidad, el dominio de lo que es las ciencias básicas o pensar en lo que le va a deparar los siguientes años de estudio, mientras que en el sexto año ya los estresores, entre comillas, podrían intensificarse debido a que bueno, ya entran a interactuar con casos reales, la cercanía al internado, la práctica clínica, etcétera. Entonces, lo que nosotros buscamos es comparar ambos momentos e identificar si los niveles de estrés son diferentes o si existe, en todo caso, una mayor ¿Y qué vulnerabilidad cuestionario en tienen alguno de para los medir grupos. este estrés? ¿Qué cuestionario tienes para medir este estrés? Bueno, lo que hemos encontrado es el PSS, el escala de estrés percibido, Claro, ¿no? ¿y cómo se diferencia esta tesis de la tesis de un estudiante de psicología? Bueno, en base a que en el caso de los estudiantes de medicina hay factores como los años de estudios, la presión social que se Claro, pero maneja. un estudiante de psicología puede estudiar mineros, un estudiante de psicología puede estudiar trabajadoras sexuales, un estudiante de psicología puede estudiar estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de ingeniería. O sea, no es necesario de que alguien sea de la Ujú. misma carrera para poder estudiarle. No hay ninguna necesidad. Y en la práctica, Mm, no necesariamente alguien de tu propia carrera te va a estudiar, ¿no? Entonces, ujú. esa no sería una respuesta, ¿no? ¿Cuál sería, cómo diferencias ese trabajo de la tesis de un estudiante de psicología? Mm, ¿Qué tanto has avanzado en el desarrollo de esta propuesta? ¿Hasta dónde has podido ir? Bueno, hemos avanzado hasta los objetivos, ¿no? Hasta los objetivos. Yo sí les diría que de repente replantearan un poco más, ¿no? Y vieran también la Ujú, posibilidad de si aquí, disculpen, al momento de pegar, ustedes colocaron correctamente el signo de interrogación inicial, sino que simplemente al momento de pegar no salió, pero eso lo hicieron muy bien. Lo demás tiempo, yo veo que colocan tiempo, colocan espacio, colocan persona y colocan las diferencias entre las variables, ¿no? Estrés percibido y factores psicosociales como variables, ¿no? Entonces todo está presente formalmente, pero si nosotros nos vamos al FINER, verdaderamente no es novedosa la investigación, no es novedosa. ¿Ustedes ok. consideran que en el año 1950, si alguien se hacía la misma pregunta, qué respuesta más o menos obtendría? Lo mismo que sí, definitivamente existen diferencias. Eso está bastante claro. Entonces, es una pregunta que ya ha sido respondida, que ya sabemos desde antes de terminar de presentarla en un curso, sabemos de que existen diferencias. Eso ya se Ujú, conoce. Es como hacer los estudios. ¿Tendrán buena calidad de sueño los estudiantes de medicina? Ya se sabe a nivel de todo el mundo, ¿no? En Paraguay, en Japón, en Canadá, igualito. En todos los países el estudiante de medicina tiene trastornos del sueño, mala calidad de sueño, somnolencia. Entonces, es algo que ya se sabe, ¿no? Es una respuesta que ya se sabe. Entonces, me parece que en ese sentido es sumamente débil, es sumamente débil. ujú, Y yo creo que ustedes deberían replantearlo, ¿no? Y temas de investigación, existe cualquier cantidad de temas de investigación y me parece que deberían tomarlo en consideración. Y disculpen, a veces que nosotros somos un poco eh, demasiado directos en esto, pero mucho mejor saberlo desde ahora, ¿no? Desde ahora que mientras seguimos avanzando más adelante. Yo creo que estamos a tiempo de poder incluso cambiar nuestras ideas de investigación si es que no hemos avanzado mucho, ¿no?
¿Qué me Ujú. podrías decir tú? O sea, para decirme que no es igual en el Perú que alrededor de todo el mundo. De repente podrías tú decirme, pero en alrededor del mundo el sistema de ingresos no necesariamente es igual en todos los países. Y de repente el primer año el nivel de estrés es altamente intenso en estudiantes de universidades nacionales, porque recién acaban de ingresar por vía de examen de admisión, ¿no? Entonces están acostumbrados a un nivel de exigencia sumamente alto, ¿no? O de repente el nivel de exigencia sumamente alto con el que venían les parece un poco más fácil el primer año de la carrera, ¿no? Porque ya no están compitiendo. Eso todavía entonces como que no está seguro, ¿no? No sabemos exactamente si es sí o es no. De repente por ese lado lo podrías rescatar al tema, pero me parece un tema muy difícil de rescatar en el sentido de que nosotros ya conocemos las diferencias, que existe diferencias. De repente ya la pregunta no sería existe, ¿no? Sino cuantificarlas, ¿no? Sino medirlas, ir al siguiente paso, ¿no? Dar el siguiente paso. O sea, ya no vamos a decir existirán factores de riesgo, sino cuantificar esos factores de riesgo, ¿no? Sabemos de que existen factores de riesgo en muchas enfermedades, ¿no? Entonces podría ser una alternativa, pero si ustedes tienen la posibilidad de coger otro tema de investigación, verdaderamente a mí me parece que otro tema de investigación les daría muchas más satisfacciones personales, les traería mucho más éxito. Es solamente una opinión personal. No, sí, como no lo hemos avanzado Claro, el adelante, conocimiento para de... eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Yo he tenido Ujú. alumnos incluso de cursos más avanzados de tesis que han cambiado su tema de investigación y a veces los temas eran excelentes, sino que simplemente lo que había cambiado era el mundo, ¿no? Querían hacer estudios sobre COVID y actualmente ya no se recogen tantos casos de COVID como antes o el COVID ha pasado desapercibido, ¿no? Lo más seguro es que está mucho más presente, pero de una manera mucho más sutil, ¿no? Ya en los casos no terminan en UCI, ¿no? Ya no llegan a ese nivel de insuficiencia respiratoria de antes, ¿no? Las personas están ampliamente vacunadas, entonces me parece de que ya no se podía estudiar, ¿no? Y ellos traían su estudio desde que comenzaban la carrera, ¿no? Desde hace 4 años, ¿no? Entonces verdaderamente el tema era sumamente novedoso, interesante cuando ellos comenzaron, pero cuando llegan al último año de carrera, el tema del COVID simplemente ya no lo pueden hacer, ¿no? Y entonces una opción que algunos tomaban era tomar el long COVID, ¿no? El long COVID, las secuelas del COVID, ¿no? Las secuelas del COVID respiratorias, cómo queda el pulmón, perdón, ajá, sí, correcto, el long COVID. Como su nuevo tema de investigación y lo adaptaban a eso, ¿no? Y otra opción era cambiar completamente de tema de investigación, que también se podía hacer. Entonces, por ahí yo les dejo la decisión a ustedes, ¿no? Yo les dejo la decisión a ustedes. Pasamos a la siguiente pareja de personas en investigación aquí. La dosis de metformina se asocia con la hiperplasia prostática benigna en pacientes con diabetes tipo 2. Muy interesante el tema también. La dosis de metformina se asocia con la hiperplasia prostática. ¿Quién quiere participar del grupo? Sí, doctor, yo. Eh, Correcto, Brian. Entonces, aplicamos lo que ya sabemos, ¿no? Tiempo, espacio y persona, ¿no? El 2025, el Hospital Regional Eleazar Guzmán, sí, me parece correcto. Aquí, ¿cómo podría ser yo para poder reducir el número de preguntas, ¿no? Podría yo incluso decir Hospital de Nuevo Chimbote, ¿no? Hospital Regional de Nuevo Chimbote y ya no colocar Eleazar Guzmán Barrón. Sí se podría hacer definitivamente. La dosis de metformina y en la parte de métodos, en la parte donde describo en qué hospital trabajé, allí sí coloco el nombre completo, ¿no? Dosis de metformina se asocia con hiperplasia prostática benigna en pacientes con diabetes tipo 2 que asisten a consulta externa. Es que en tu caso está presente un tema muy importante de investigación que es el sesgo de selección, ¿no? Los sesgos, lo único que me gustaría que lo recuerden toda la vida, incluso cuando sean cirujanos, están en su operación número 500, es sesgo en automático. Busquen siempre la belleza de las mnemotecnias, ¿no? Systematic error. Entonces, sesgo con S y E, ¿no? Sesgo con S y E. Y entonces pueden recordar lo más importante de este concepto, ¿no? El sesgo es un error sistemático, porque existen otro tipo de errores, errores aleatorios. Entonces, en tu caso existe un sesgo, definitivamente, porque la dosis de metformina va a aumentar con la edad, ¿no? O sea, a veces sabemos de que estas enfermedades degenerativas van avanzando y de que también la hiperplasia prostática benigna va avanzando en el tiempo, ¿no? Entonces es como que casi ya se sabe que los pacientes con las dosis más altas de metformina
metformina probablemente muy viejitos, también van a tener problema de hiperplasia prostática benigna, ¿no? Entonces tú deberías buscar algún modo, ¿no? De poderlo corregir. Un modelo es la corrección por grupo etario, ¿no? Entonces sí se podría hacer, pero tendrías que hacer una corrección por grupo etario que es un poco más complicado. Sí, doctor. ¿Y era lo que tú planteabas, más o menos? Sí, bueno, en los objetivos específicos, en nuestro primer borrador lo hicimos por grupo etario, pero eso se terminó cambiando, ¿no? Entonces, usted nos sugiere que pues el grupo etario sea el camino correcto, o sea, No, no, o sea, siempre tú lo ibas a dividir por grupo etario, pero esto es un procedimiento especial, una cosa extra que de repente no la han manejado mucho, que es en el momento de manejar los datos, en el momento de manejar, no al momento de jalar los datos, de recolectar la información, sino más adelante, al momento de manejar los datos, se llama la corrección por grupo etario, corregir, ¿no? Corregir, entonces, y a veces eso se coloca hasta en el título, ¿no? Corregido por grupo etario, o sea, para que la persona que lea desde el inicio sepa, ¿no? O sea, se ha evaluado dosis de metformina e hiperplasia prostática benigna, pero desde el comienzo estas personas, estos investigadores ya pensaban de que la edad iba a ser algo que nos iba a confundir allí, ¿no? Entonces, desde el título a veces colocan corregido por grupo etario, entonces a veces es como decir colocar la curita antes de que aparezca la herida, ¿no? Entre comillas, entonces prepararse a las preguntas que las personas nos podrían hacer, incluso hasta en el título, en un proyecto de investigación, en un artículo, hasta así podrían colocar eso, ¿no? Corregido por edad. Hasta se podría colocar eso. Si es que ustedes quieren, no tendría nada de malo, ¿no? No tendría nada de malo. Si quieren, ya. ¿hasta dónde han avanzado en este estudio? ¿Hasta dónde han avanzado en este estudio? Tenemos el protocolo ya casi terminado, a excepción de la parte estadística que estamos todavía Claro, entonces desarrollando. evalúa las formas de corregir este sesgo de selección por edad. Evalúa las formas, busca información de cómo corregirlo. Es en el manejo de los datos. No es en la parte de recolectar los datos por primera vez, sino en cómo se analizan, ¿no? Entonces, Ujú. busca un poco de literatura de cómo corregir. Si te ha gustado la idea, sí se puede adaptar definitivamente. Pero desde el inicio tú tienes que decirle a la persona que lee, nosotros también estamos pensando lo mismo que ustedes estaban pensando cuando han leído por primera vez el título. Se tiene que corregir por edad porque si no siempre los más jovencitos no van a tener nada de diabetes o solamente van a tener resistencia a la insulina. ¿Me dejo entender un poco al respecto? Sí, sí, doctor. Bueno, no sé si podría contar así algo pequeñito. ¿Correcto? Sí, bueno, se planteó, claro, lo que usted dice está correcto, solo que lo orientamos hacia un inicio porque, pues, bueno, como la diabetes mellitus tipo 2 genera resistencia a la insulina, ¿no? Y por tanto, una hiperinsulinemia crónica, y esto al mismo tiempo, pues, hace que contribuye también a que crezca la próstata, o sea, en una HPV. Entonces, pues, también este se asociaba a Y este. eso está confirmado que la hiperinsulinemia hace crecer la próstata, o sea, ¿tienes estudios sobre eso? Sí, 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 la base fisiopatológica eso lo tenemos cubierto. Bueno, me parece que está bien, me parece que está bien. La metformina es un medicamento de los más nobles que existen, verdaderamente de los mejores inventos de la humanidad. Es verdad que de repente hay incluso intereses comerciales, es una realidad que ustedes también tienen que saber, de medicamentos sumamente más caros que la metformina, que definitivamente pueden hablar incluso en contra de la metformina, ¿no? Entonces hay que buscar información de la mayor calidad posible, lo más imparcial posible. Pero sí se puede ver, no tanto lo positivo como lo negativo de este medicamento tan barato y tan efectivo, ¿no? Que se utiliza no solamente para la diabetes, también se utiliza en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? La metformina, muy práctico. Ujú. En la Sí, diabetes tipo 1 también. sí, claro, a lo que quería llegar, doctor, es que pues, bueno, al presentar un estado de inflamación crónica y estrés oxidativo en el cuerpo, ¿no? En la diabetes, pues esto también prolifera que pues altera lo que viene a ser el tejido prostático y por eso la metformina, digamos que no siempre va a ir orientado a más edad, pues, ¿no? Y no Claro, siempre... claro, sino solamente a dosis, a la Ajá, dosis. exacto. Porque podría ser una persona joven, pero que recibe una dosis alta, ¿no? Así es. ¿Y cómo vas a hacerles la evaluación de la hiperplasia prostática benigna? Entonces recordemos siempre el FINER desde su primera letra, no desde la factibilidad. ¿Cómo les vas a evaluar la hiperplasia prostática benigna? No es tan fácil, no es tan fácil. Las ecografías es un examen que se está volviendo un poco más caro. Estas personas se hacen regularmente sus controles. Cuando comienzan con su dosis de metformina, también les piden examen de una ecografía, también les piden eso o no les piden.
Porque si les piden 2 años después de que han comenzado la metformina, verdaderamente se dificultan las cosas, ¿no? Yo no le puedo echar la culpa a la metformina. Sí, claro, es verdad. Tú ya comenzaste a recolectar los datos, de repente lo No, podrías hacer, pero datos en todavía no. salud, Estamos ¿no? De repente lo terminando podrías hacer en salud. terminando el protocolo ya, pero ya solamente faltan los últimos detalles de la parte de estadística, pero aún no empezamos recolección de datos. Sí, de repente este estudio que requiere tanta información previa, de repente se podría hacer en salud, ¿no? Porque también necesitas algunos valores, de repente te sirve el PSA. Sí, Yo sí, sé que claro, el lo PSA estamos. no está directamente relacionado con la hiperplasia prostática benigna, pero sí con el CA de próstata, pero de repente te sirve como una variable, ¿no? Entonces eso me parece que en salud podrían tenerlo un poco más, ¿no? Sí, entonces vamos a considerar esos aspectos, doctor. Sí, la decisión es de ustedes. Me parece muy interesante la idea. Definitivamente es novedosa en el Perú. Sí, es altamente novedosa, sumamente interesante. Éticamente me parece que no vas a tener ningún problema. Es relevante. Solamente hay que buscar que en todo momento sea factible. En todo momento sea factible. Si yo tengo solamente 10 pacientes que tienen su inicio de dosis de metformina o que cuando se les dio la dosis de metformina tienen suficientes controles de hiperplasia prostática benigna, entonces, solamente con esos 10 yo no puedo hacer un estudio, no, yo necesito una cantidad suficiente. Algunos dicen por encima de 30, otros dicen por encima de 50, aprovechándose un poco del teorema del límite central, ¿no? Aprovechándose eso es que colocan esas cantidades pequeñas. Pero sí, sí pasa, generalmente los jurados lo aceptan muy bien esa respuesta. Ahora, el siguiente, ¿cuál es el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en relación con prevención de infecciones del tracto urinario asociadas a catéter en personal de salud del Hospital 13? Esto me parece que ya lo habían presentado, lo tengo como ya presentado. ¿Alguien de repente diferente a la primera vez quiere presentar algo más? No, doctor, más que nada queríamos ver qué también lo ven, si ese tema o la pregunta de investigación, si es que podría aportarnos algo. Y me parece asociadas veamos mucho cómo está redactado, ¿no? Cómo está redactado en nuestro idioma español. Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas, ahí vemos variables en relación con prevención de infecciones del tracto urinario asociadas a catéter en el personal de salud del hospital. Aquí deberíamos dejar un poco más claro, ¿no? Si es personal de salud en cuanto a los conocimientos que tiene de esta patología, pero así como está redactado, un poquito como que diera idea de infecciones asociadas a catéter en el personal de salud, o sea, como que fuera una enfermera que tiene sus infecciones urinarias, como que fuera un farmacéutico que está de repente con vejiga neurogénica, así, da como esa impresión, ¿no? Como que las infecciones fueran en el personal de salud. ¿Me dejo entender? Y yo creo que a ti Ah, también te parece sí, así cuando lo vuelves a leer. sí, Es sí, cuestión de ese es el reorganizar un problema, más poco. que nada porque la población que nosotros queremos enfocarnos es en el personal de salud, o sea, médicos, técnicos. Entonces, allí se coloca generalmente cuál es el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas del Ah, personal ya. de salud en relación con la prevención de infecciones. Entonces, ¿me dejo entender? Sí, Entonces, allí modificamos algunas cosas, ¿no? ya, listo, doctor. Por ejemplo, podría ser del modo en el que yo voy a colocarlo ahí. No digo que sea la única manera, pero más o menos así, ¿cuál es el nivel de conocimientos, actividades y prácticas del personal de salud del Hospital Salud 3 en Chimbota en relación con la prevención de infecciones? De todos modos, me parece que es un tema tan estudiado, es un tema demasiado estudiado, es un tema demasiado estudiado. Yo creo que podrías tomar una población especial, ¿no? Una población que de repente tenga alguna patología especial que siempre le hace hacer, ¿no? Yo tuve una alumna que hizo este estudio, pero en las personas que tenían sección medular, ¿no? Que habían tenido lamentablemente un accidente de tránsito, alguna cosa que había seccionado completamente la médula espinal y tenían este problema de la vejiga neurogénica, ¿no? Y su estudio muy interesante el estudio de esta estudiante, ¿no? Y lo hacía justo en esa población y había estudiado ella incluso las características de cateterismo, tenía una lista de chequeos, si lo hacen bien, lo hacen mal, hasta pensaba en utilizar un pequeño maniquí y ver si ellos cateterizan bien o no cateterizan bien. Entonces, verdaderamente le había dado la forma de lo que haría un estudiante de medicina, ¿no? Como lo haría un estudiante de medicina. Entonces, yo creo que eso es lo que se podría hacer. Me salió doble el personal de salud allí.
Me parece que así quedaría, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas del personal de salud de Hospital 13 Salud Chimbote en relación con prevención de ITUS asociada a catéter en el año 2025? Entonces busca una población en la que sea novedoso esto, en quienes sea interesante esto, ¿no? Verdaderamente, de lo contrario, parece una tesis de un estudiante de licenciatura en enfermería, ¿no? Y no queremos quedarnos solamente en eso, ¿no? Sin desmerecer a ninguna carrera, ¿no? Y el siguiente me parece altamente novedoso, me gusta mucho, de que toman un aspecto bastante novedoso. Y terminamos con esta tesis, terminamos con este proyecto de tesis de sus compañeros. Los demás también en otras clases también los vamos a ver, no piensen de que no van a pasar por esta revisión, pero por el día de hoy terminamos con sus compañeros con este proyecto. En pacientes que presentan dolor torácico precordial, el uso de las escalas SBIT y HERT son concordantes para poder predecir eventos cardiovasculares adversos mayores a comparación con aquellos pacientes sin el resultado del estudio en el Hospital E-Salud 3. ¿Quién quisiera presentar esto? Sí, doctor, buenas noches. Adelante, Brando. Bueno, nuestro tema es básicamente evaluar la concordancia entre Una estos dos. pregunta, ese es tu nombre, Brandon Hill, ¿no? Sí, Es tu nombre y apellido, sí. Sí, muy bien, adelante. Entonces, en pacientes que presentan dolor, tu segundo apellido me dices para ubicarte mejor. Gil Cruz. Excelente, correcto. Entonces, en pacientes que presentan dolor torácico precordial, que vendría a ser la población, el uso de las escalas SBID y HER son concordantes para poder predecir eventos. Esto se presta mucho al uso de la pregunta pico. Si tú deseas utilizar la pregunta pico, lo podrías hacer. Naturalmente también tiene que tener tiempo, espacio y persona, ¿no? Tú tienes que tomar entonces lo mejor de los dos mundos, ¿no? De tanto de la estrategia pico como de lo que siempre se les pide a las tesis peruanas, ¿no? De lo que siempre se les pide a las tesis peruanas. Entonces, aquí, ¿cuál sería la intervención? Aquí sí hay una intervención clara, ¿no? ¿Cuál te parece que podría ser la intervención? Bueno, nuestra intervención son los dos scores, básicamente. El uso de los scores, ¿no? El uso de los scores para prevenir. El comparador, ¿cuál Mm. sería con aquellos pacientes sin el resultado del estudio? Esto nos deja un poco a la duda, ¿no? A comparación con aquellos pacientes sin el resultado del Ah, ya. estudio. Doctor, ¿Cuál es el resultado del estudio? doctor, Pareciera que pacientes que les piden troponina, pacientes que les piden ecocardiografía, ¿qué estudio? mm. No nos queda muy claro. Sí, doctor, había cambiado lo que es la pregunta en el Excel. No sé si lo puedo pasar por aquí. Sí, la puedes pasar naturalmente. Si hay una actualización, yo siempre voy a recibir sus actualizaciones. Sí, ahí se lo mando al chat. Existe concordancia entre los scores SBIT y HERT para predecir eventos cardiovasculares adversos mayores a corto plazo en pacientes que acuden al servicio de emergencia con dolor torácico precordial agudo en el Hospital de Salud 3. Cuando a veces no colocamos nosotros el comparador, se entiende que el comparador es el standard of care, que lo escribo en la barra del chat. O sea, lo que siempre se hace, ¿no? Lo que siempre se venía haciendo, el estándar de cuidado, ¿no? Lo que siempre se hacía. Entonces, si yo no coloco el comparador, podría yo asumir, no es necesario que siempre lo ponga, en comparación a lo que siempre se hace, ¿no? Eso yo lo podría omitir. Entonces, aquí tú lo comparas con lo que siempre se hace, ¿no? Los que siempre se evalúan de la manera tradicional, ¿no? Sí, o sea, sí, básicamente, bueno, bueno, lo que pensamos es que es evaluar estos dos scores, o sea, si son concordantes o no, Ah, ya, independientemente, entonces no hay claro. ningún problema, ¿no? Entonces tú decidirás si el SBIT va a ser el comparador o el HER va a ser el comparador, tú decides, ¿no? La decisión es de Allá, ustedes. doctor, o sea, en nuestra metodología, a todos los pacientes le pensamos aplicar los dos scores y ver si coinciden sus predicciones de eventos cardiovasculares mayores adversos. Sí, correcto, se puede hacer. Entonces, tú decides cuál es el comparador, dices cuál va a ser la intervención, así solamente para poder organizarnos un poco. El outcome vendría a ser la predicción, ¿no? de los eventos. La población está bastante clara y me parece muy interesante como lo estás planteando. ¿Cuál de estos score utiliza el Ministerio de Salud? ¿O cuál recomienda el Ministerio de Salud? Eso sería algo bueno de interpretar, ¿no? Me parece que uno de estos dos, ajá, el HERT, hay una estrategia que se llama HERTS, ¿no? Y me parece, o sea, yo tengo a simple vista, me parece que el que utilizan también es el que se llama HERT también. Eso deberías confirmarlo, ¿no?
Uno de los dos definitivamente es más recomendado que el otro para el Ministerio de Salud. Definitivamente el Ministerio de Salud nos recomienda uno de estos dos, ¿no? Entonces sería muy bueno que tú nos digas cuál sería superior, ¿no? O cuál, o si son concordantes o no son concordantes, ¿no? Sí, ¿Tú solamente vas a ver la concordancia entre los dos puntajes o también vas a poder decir cómo le fueron a las personas con sus eventos cardiovasculares? ¿Te quedas todavía en la parte numérica de la evaluación de los puntajes? Porque tú puedes decir solamente si coinciden o no coinciden. De repente los dos coinciden, pero la persona al final sí tuvo, coincidieron en decir que no tiene evento cardiovascular adverso y sí tuvo un evento cardiovascular adverso. O de repente coinciden en decir que no tiene evento cardiovascular adverso y al final la persona sí tenía evento cardiovascular adverso. O sea, una cosa es ver la concordancia solamente entre ellos dos o también si la concordancia también sirvió para ver si eran efectivos. Y la decisión de hasta dónde quieres llegar es completamente tuya, ¿no? Completamente tuya. A nivel de pregrado, por ejemplo, si ustedes quieren hacer solamente la concordancia y ver si los valores, los puntajes de SBIT y los puntajes de HER coinciden, eso vale, o sea, para graduarse con una tesis de pregrado. Si tú quieres ir un poquito más allá, también se puede hacer. ¿Hasta dónde querían llegar ustedes? ya, bueno, nosotros sí pensábamos también evaluarse, seguir a los pacientes, ¿no? En el periodo corto que es de 30 días y pues ver también si fuera su nivel de predicción de ambos scores, o sea, si concordaban, si acertaban en predecir o no el resultado. Ah, sí, una cosa es entonces el rendimiento para predecir, ¿no? La capacidad predictiva y otra cosa, otra de tus variables sería si coinciden o no coinciden entre los dos, ¿no? Por ahora Sí, vamos a colocarle sobre como capacidad para predecir, pero estoy seguro de que existe un mejor término, tienes tú que buscarlo. Capacidad para predecir, que es todo lo entendemos, pero de repente tenga una palabra especial, de repente tenga rendimiento predictivo, así como las pruebas de laboratorio, los test diagnósticos tienen el rendimiento diagnóstico, tú vas a buscar capacidad para predecir, rendimiento diagnóstico, cuál es lo que más se utiliza. Nosotros vamos a utilizar la palabra que más utilizan los investigadores. Capacidad de predecir, rendimiento diagnóstico y lo vas a comparar. Y tu otra pregunta sería si concuerdan o no concuerdan entre sí. Concordancia. Sí, sí, doctor. adelante, Renzo Julca, adelante. Una pregunta tiene su compañero. Sí, soy acompañante de Brandon Ah, ya, respecto a la tesis. correcto. Quería consultarle, doctor, sobre otros objetivos específicos. Por ejemplo, pusimos lo que es para predecir con respecto a la sensibilidad y especificidad. Y lo subdividimos con respecto a lo que es a cada parámetro del MASE. ¿No estaría adecuado o no? Claro, en la experiencia he visto que primero le colocan rendimiento diagnóstico, capacidad para predecir, y dentro de esa variable hay variables pequeñitas, y una de esas variables pequeñitas es sensibilidad, otra es especificidad. Para los que quieran hacer, hacen también valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, pero como variables pequeñitas dentro del rendimiento diagnóstico. Hasta otra que también colocan es área bajo la curva ROC, que se puede hallar después, ¿no? Con sensibilidad y especificidad se puede hacer un pequeño gráfico que se llama área bajo la curva ROC, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer, pero me parece que la variable, porque me gustaría que tengamos una clase sobre variables, a pesar de que no está tan detallado en nuestro sílabus, yo les puedo dar un poquito al respecto, ¿no? De cómo son las variables. Y esta sería la variable grande, entonces se llamaría rendimiento diagnóstico, y las variables chiquitas, los objetivos específicos, ya serían, ¿no? Su sensibilidad, uno de los objetivos específicos, la especificidad, otro de los objetivos específicos, y naturalmente tienen que estar representados como preguntas específicas, ¿no? Se dice que hay que ordenarlo de un modo en el que la pregunta específica número 2 coincida con el objetivo específico número 2, con la hipótesis específica número 2, con el resultado número 2, con la conclusión número 2, ¿no? Debería ser bastante así, bastante ordenadito, ¿no? Al menos intentarlo, no siempre se va a poder porque no necesariamente todos los estudios se prestan para el mismo orden, ¿no? Pero se debería intentar, ¿no? De que cada pregunta específica luego se convierta en un objetivo específico y la pregunta general en un objetivo general, ¿no? Naturalmente la pregunta planteada como pregunta con su signo de interrogación y el objetivo planteado siempre con su verbo, ¿no? Un verbo que termine en ar, herir, ¿no? Analizar, medir, describir, así, ¿no?
Entonces, se van a convertir definitivamente en objetivos y preguntas, pero a nivel específico. ¿Queda un poco más claro? Sí, sí pueden estar presentes, pero a nivel específico. Sí, doctor, sí queda más claro. Bueno, está muy bien. Entonces, ha Doctor, sido muy doctor, interesante. otra consulta. Sí, sí, te escuchamos, te Sobre, por escuchamos. ejemplo, el score SBET, que es relativamente nuevo, hemos visto estudios que evalúan su rendimiento predictivo, pero en poblaciones no latinoamericanas, ¿no? Entonces nos surge la duda de si se debe validar o no, porque es un score que utiliza básicamente parámetros clínicos, o sea, no habría una Pero tienes adaptación al todo para poder particular. medir, tienes todo para poder medir. Imagínate, Sí, por ejemplo, yo no conozco el score SBET, pero imagínate que tuviera diferencia entre pulsos del lado derecho y lado izquierdo. Si tú lo haces de manera retrospectiva, de repente veas si se ha utilizado o no se ha utilizado. Pero una vez de que ya se ha tomado la información, tú ya no puedes modificarlo de manera retrospectiva. Tendría que ser un estudio prospectivo. sí, ¿Tú justamente lo quieres hacer de manera prospectiva? con el doctor que estábamos consultando, sí nos recomendó hacerlo prospectivo. Naturalmente, prospectivo siempre es mejor, pero la cuestión es que tiene suficiente tiempo y pacientes para poder hacerlo. Consultando con los doctores del hospital me dijeron que sí es factible realizarlo ahí. Eh, Se dice siempre, ¿no? Eso yo no lo puedo confirmar, que en salud hay mayor incidencia de infartos. De repente es población que tiene otro tipo de dieta, un poco más calórica, que hace un poquito más de actividad física sedentaria, solamente son más sedentarios. Entonces se dice de que en salud habría un poco mayor una mayor incidencia de infartos, ¿no? Por ejemplo, estudiar temas de infartos en ciudades de la Sierra del Perú, en ciudades de la Sierra del Perú, es un reto, es una cantidad menor, definitivamente es menor, ¿no? O sea, eso solamente por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver si tenemos la cantidad suficiente de pacientes para poder hacerlo. Si el cardiólogo que les dio la idea y que les está sugiriendo hacer esto, les dice que sí, aparentemente hay una cantidad adecuada de pacientes, adelante, vayan adelante y muy interesante el estudio. Entonces, ¿qué parámetros tiene el score SBET? Ya, bueno, el SCORED pues nos tiene lo que son los síntomas del dolor precordial, Correcto. el antecedente de enfermedad vascular, por ejemplo, infarto previo o revascularización previa, alteraciones en electrocardiograma, la edad y los valores de la troponina. Y ahí entramos en algo que no es tan fácil como la parte clínica. Si hay acceso a troponina, yo creo que sí hay acceso a troponinas en Sí, salud, sí, ¿no? sí ¿Qué hay. troponina se mide? ¿Qué Es troponina se mide? troponina ultrasensible. Correcto. ¿Y es la misma que utiliza el Score SBET? ¿La misma que recomienda el Score SBET? Sí, sí. Y el Ya, HER también. entonces no habría ningún problema de factibilidad. Sí se podría hacer, sí se puede hacer. Que el estudio SBET, que el Score SBET sea nuevo, ¿es algo bueno o es algo malo para tu estudio? Y para todos en general la pregunta. Que el Score SBET sea muy novedoso, ¿es algo bueno o es malo para el estudio? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Es bueno. Es tan importante que lo escribo en la barra, sea nuevo, ¿es bueno o malo para el estudio? Y todos responden, por favor, y ya sería la última pregunta del día de hoy. Es un score nuevo. Él quiere investigar este score nuevo. ¿Es bueno o es malo para el estudio? ¿Es recomendable o mejor que estudie un score que se utiliza un score un poco más antiguo, un score que ya esté bastante reconocido? ¿Qué dicen ustedes? Respondan todos los que puedan. ¿Qué dirían? O sea, ¿es bueno o es malo para su estudio? ¿Qué le recomiendan? No, mejor un score que utilice el Kimi. En realidad no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, es bastante bueno para tu estudio, no tiene nada de malo que tu score sea novedoso. Y una cosa, de repente tú me dices, pero ¿y dónde voy a conseguir los antecedentes? Simplemente tendrás que buscar antecedentes de otros países, no esperes de que para todo haya antecedentes nacionales, porque si nosotros esperáramos que para investigar cualquier cosa siempre tiene que haber antecedentes nacionales, no vamos a poder nosotros investigar nada, ¿no? Porque si no, vamos a estar siempre esperando que alguien publique antes que nosotros, ¿no? Y una vez que otra persona publique sobre un tema ya no va a ser tan novedoso, ¿no? Imagínense que ingrese una nueva vacuna al Perú, que ingrese formalmente la vacuna contra la fiebre amarilla, que todavía recién está en fase inicial
de implementación. Se difunde completamente la vacuna de fiebre amarilla y no tenemos todavía estudios sobre vacuna de fiebre amarilla en Perú. ¿Puedo hacer esa tesis o no puedo hacer una tesis sobre vacuna de fiebre amarilla? Claro que puedo hacer y es bastante necesaria. Entonces es muy bueno que tu score sea novedoso. También, pero tiene que ser reconocido, ¿no? Naturalmente tiene que haber una entidad detrás que sea bastante formal, una universidad, un grupo de trabajo. Y yo estoy seguro que es un score bastante reconocido, un score que la AJA también ha mencionado, la American Heart Organization. Entonces, sigue adelante. ¿Tendrías alguna otra pregunta para terminar? Sí, Brandon y su compañero también. ¿Alguna otra pregunta sobre su proyecto de investigación? Me parece que tiene todo lo básico, se puede hacer de manera prospectiva. Me parece que es una iniciativa bastante interesante y si cuentan con los recursos, pueden seguir adelante. Ya, doctor, justo sobre lo que le preguntaba antes, si una validación, adaptación al idioma es necesario o no. Yo no creo que sea necesaria una adaptación al idioma en el sentido de que le vamos a sacar sangre a una persona, ¿no? O sea, la Ajá. determinación de las troponinas en laboratorio es igual ya sea en Japón, es igual en Bolivia, es igual en Perú. Entonces, esa parte no va a requerir ninguna validación ni adaptación cultural porque eso se hace bajo protocolo. Y la evaluación del riesgo me parece que la hacen los médicos, ¿no? Entonces, no es algo que el paciente determine, ¿no? No es como los scores de psiquiatría, de psicología, ¿no? Entonces no creo que sea necesaria ninguna traducción ni ninguna adaptación. Ya, doctor, sería Sí, nuestra sí, no, no única duda. sería necesario para nada, para nada, para nada. Ya, doctor, No gracias. depende de la cultura, estas variables no dependen de la cultura, ¿no? El preguntarle a una persona, ¿usted tuvo un infarto antes o revisar su historia clínica y ver que sí tenía o no tenía? Eso no depende de si yo lo hago en Perú, yo lo hago en Paraguay, no, no hay ningún problema. Eso va a ser igual y depende solamente del médico, ¿no? En cambio, si fuera un score para ver cuál es el grado de depresión ante la enfermedad cardiovascular, cómo se deprimen, tienen una forma especial de deprimirse, cómo afrontan la depresión los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Eso sí depende mucho de la cultura, depende de que me entiendan las preguntas de investigación cada uno de los participantes. Entonces, no, no es necesario traducir ni validar todo. No, no es necesario traducir ni validar todo. Correcto, eso sería todo. Eso sería todo por la clase de hoy y muchas gracias por su participación. Y estamos en comunicación, estamos en comunicación. Nos quedamos aquí, queda marcado este punto como el lugar donde terminamos la clase de hoy. Para la siguiente comienzan entonces sus compañeros Manuel Bocanegra y Luigi Ruiz Zagal, todavía tienen esa oportunidad. Adelante y con todos los demás, buenas noches.